Hola amigos curiosos, espero que estén pasando un excelente día. En esta ocasión les traigo una recopilación de los videos de preguntas y respuestas de la parte 1 a la parte 10. Así que si se perdieron algún video o quieren repetir la experiencia, aquí les dejo la saga completa. Ahora sí, vamos a comenzar. Preguntas y respuestas. Alex Yolo pregunta, ¿estudias o trabajas en algo? Y Cristian Flores Pérez pregunta, ¿qué haces además de hacer videos en YouTube? Son preguntas diferentes, pero creo que merecen la misma respuesta. Por el momento solo me dedico a hacer videos en YouTube. Amatista MX pregunta, ¿un hoyo negro puede ser devorado por otro hoyo negro? Es posible que dos agujeros negros coincidan en su viaje y se atraigan debido a la fuerza de gravedad que tiene cada uno. Si eso sucediera, dicha fuerza de atracción sería mayor conforme más cerca se encuentran, y si llegan a juntarse demasiado, el resultado sería una gran colisión en la que un agujero negro no se comería al otro, sino que se fusionarían creando un agujero supermasivo más grande y poderoso. Aunque como no se tienen registros de algo similar, solo se trata de una teoría. Ángel Cortés pregunta, ¿cuántas formas de vida albergan en nuestro cuerpo? En nuestro hermoso cuerpo habitan una gran cantidad de bacterias, virus y hongos. Se calcula que tenemos 10 veces más de microorganismos que células. Esto significa que si pudiéramos colocar todos esos microorganismos en una báscula, estos pesarían 2 kilogramos. Sin embargo, no todo nuestro cuerpo tiene microorganismos. En una persona sana habitan en la piel, en las manos, en los dedos de los pies, en las uñas, en las axilas, en el oído externo, en la boca, en la nariz, en el esófago, en el estómago, en el intestino y en los genitales. Sin embargo, nuestro cuerpo también tiene órganos llamados axénicos, en los cuales no hay y no debe haber microorganismos. En caso que sí los haya, significa que existe una infección. Los órganos axénicos son el cerebro, el pulmón, el corazón, el hígado, los riñones, el páncreas, la vesícula y por supuesto la sangre. El lugar de nuestro cuerpo donde más microorganismos habitan es el intestino grueso, donde pueden existir hasta 400 especies diferentes. Ángel Cortés pregunta, ¿por qué las aves vuelan en B? Un estudio de la revista Nature, o como se pronuncie, demostró que las aves vuelan de esta manera principalmente para ahorrar energía, ya que su ritmo cardíaco disminuye al volar de esta manera. Además, el movimiento del aire que provoca el ave que va al frente permite que el ave que va detrás de ella tenga más facilidad para volar. Por ello, todo el grupo tiene que sincronizar sus aleteos para lograr una posición óptima y una ventaja aerodinámica. Kaenat pregunta, ¿por qué se le dice bebida a la bebida si aún no es bebida? En realidad, la palabra bebida se utiliza de varias maneras. Por una parte, se refiere a cualquier líquido que se pueda beber, como el agua, leche, café, jugo, etc., tal y como aparece en las cartas de los restaurantes, aunque la mayoría de veces se utiliza solo para referirse a bebidas alcohólicas o bebidas gaseosas. Por otra parte, también se utiliza como adjetivo para indicar que alguien está embriagado o borracho. Por ejemplo, ese hombre siempre está bebido, o bien para referirse al consumo excesivo de alcohol. Por ejemplo, María está tratando de dejar la bebida. Finalmente, cuando el verbo se encuentra en voz pasiva femenino, se conjuga de la siguiente manera: yo soy bebida, tú eres bebida, el agua fue bebida, etc. Kaenat pregunta, ¿por qué después de llorar nos da sueño o dolor de cabeza? Nos duele la cabeza porque cuando lloramos a causa de emociones negativas como tristeza o depresión, nuestro cuerpo libera hormonas de estrés, las cuales llenan de tensión la cabeza, la frente, el cuero cabelludo y el cuello. Además, al llorar, nuestros senos paranasales se inflan produciendo moco en exceso, y ese moco junto con las lágrimas provocan una ligera deshidratación, la cual, unida a la presión que mencioné anteriormente, inducen el dolor de cabeza. Por otra parte, cuando lloramos, la corteza cerebral necesita 32% más de glucosa y oxígeno. Esto provoca una sensación de cansancio, ya que no podemos mantener el gasto extra de energía por un largo tiempo, y por eso mucha gente siente sueño o incluso hambre después de llorar, aunque tanto el dolor de cabeza como el cansancio no son reacciones que sufra toda la gente. Combo Noobs pregunta, ¿cuál fue tu inspiración para iniciar en YouTube? Jesús el Tenorio pregunta, ¿cómo empezó tu canal? Y Richie Vázquez Ordaz pregunta, ¿por qué decidiste hacer videos en YouTube?
Igualmente, pienso que esas preguntas merecen la misma respuesta. Desde antes que existiera YouTube, tenía la idea de crear contenido curioso para internet. Incluso hice una pequeña página llamada precisamente Curiosidades, donde publicaba imágenes de ilusiones ópticas, dibujos geométricos hechos en CorelDRAW, chistes, etc. Dicha página ya no existe, pero tiempo después me llamó la atención un canal de YouTube llamado Telúrica, donde en cada video hablaban de cosas curiosas de tecnología, de series, de videos raros, etc. Y entonces pensé que yo quería hacer algo similar. Así que más adelante abrí mi canal en esta plataforma con la misma intención de compartir datos, algunos interesantes, otros históricos, uno que otro gracioso y principalmente, como el nombre del canal lo dice, datos que sean curiosos. César Claros pregunta, ¿por qué a los fantasmas se les representa con una sábana blanca? Desde la antigüedad, los difuntos eran enterrados con un sudario blanco que les cubría el rostro o incluso les envolvía todo el cuerpo. El sudario no es otra cosa que un pedazo de tela parecido a una manta como el que están viendo en pantalla. Más adelante, cuando se comenzó a hablar del mito que los muertos podrían levantarse, la mejor manera de imaginarlos era precisamente de la misma manera que los habían enterrado, incluyendo obviamente el sudario. Y así surgió la idea de representar a los fantasmas con una sábana o manta blanca. Dicha idea se hizo popular desde la Edad Media hasta la actualidad. Diego Eduardo pregunta, ¿qué te inspiró a hacer videos de tops? Pienso que la mejor manera de explicar un tema y que no se haga tan tedioso es dividirlo en partes o números. Por ejemplo, el desastre de Chernobyl o las explosiones de Guadalajara. Creo que si explicara esos temas de manera lineal, por decirlo de alguna manera, sería un poco aburrido. Tish con Dayana Maldonado pregunta, ¿por qué no hay helado de uva? El helado de uva natural no existe porque esta fruta contiene una molécula llamada antocianina que evita el congelamiento, pero quizá pensarán que esto es mentira porque tal vez han probado las paletas heladas de uva o incluso algún helado sabor uva, pero seguramente no fueron preparadas con esta fruta, sino con jugo no natural de uva, el cual en realidad no es jugo sino extracto de fruta, el cual es considerado como un tipo de azúcar. El tipo Films pregunta, ¿cuál es el tesoro escondido o perdido más importante y dónde se cree que podría estar? Investigando la respuesta para esta pregunta, encontré varias opciones. Quizá hasta haga un top más adelante, pero por ahora el tesoro que más me llamó la atención es el cargamento perdido de Nuestra Señora de Atocha. Nuestra Señora de Atocha era una embarcación española que trasladaba tesoros desde América a Europa cuando se topó con un huracán cerca de Florida e inevitablemente naufragó el 6 de septiembre de 1622. En 1985, el estadounidense Mel Fisher logró encontrar parte del botín. Sin embargo, aún permanecen perdidas en el fondo del mar 128,000 monedas, 17 toneladas de plata, 27 kilos de esmeraldas y 35 cajas de oro. Yacir TFM pregunta, ¿qué día es hoy? Hoy es domingo, tomando en cuenta el día que publiqué el video. Yacir TFM pregunta, ¿tienes un animal favorito? ¿Cuál? Me gustan muchos animales, pero mis favoritos son los perros, y las que están viendo en pantalla son mis pequeñas peludas. Jaime Saúl Martínez pregunta, ¿por qué la letra M? Originalmente el canal iba a llamarse ¿Sabías qué? O Cosas Curiosas, pero ambos nombres ya estaban ocupados. Así que después de romperme la cabeza pensando en el nombre y recordando mi antigua página Curiosidades, solo agregué la letra M por ser la inicial de mi nombre, Marco. Kenny Omega pregunta, ¿qué videojuegos te gustan? Me gustan mucho los juegos de la consola NES, pero mis favoritos son los siguientes: Jackie Chan's Action Kung Fu, Super Contra, Super Mario Bros. 3 y Tiny Toons, entre otros. Pero también me gusta la saga de Tekkino Fighters, en especial de la 97 a la 2001. Crazy Gremlin 18598 pregunta, si una persona deja de tomar agua y toma Coca-Cola el resto de su vida, ¿puede sobrevivir? Claro que puede sobrevivir, aunque el resto de su vida en realidad sería más corto y sufriría varios problemas de salud. Algunos efectos negativos serían
Aumento de peso, ya que una lata de 330 mililitros tiene cerca de 39 gramos de azúcar, lo que equivale a unos 10 terrones. Además, aporta 150 calorías aproximadamente, así que teniendo en cuenta que se recomiendan tomar 2 litros de agua al día, si se reemplazara por 2 litros de Coca-Cola, el consumo de azúcar equivaldría a un poco más de 236 gramos, o sea, unos 30 terrones y unas 450 calorías. Caries. El refresco tiene ácido fosfórico, el cual erosiona el esmalte de los dientes, dando paso a las caries. Problemas en los huesos. El fósforo que incluye la Coca-Cola se une al calcio en el organismo, impidiendo que los huesos puedan absorberlo. Problemas en los riñones. Se calcula que el simple hecho de tomar 2 vasos diarios de Coca-Cola puede provocar cálculos renales. Además, también puede provocar colesterol y presión arterial altos, así que lo mejor es no reemplazar el agua por la Coca-Cola. Light Green pregunta: ¿pensaste llegar a los 20,000? Claro, y gracias al apoyo que me han brindado, dimos un salto rápido a esta cantidad. Mamimi Sibe pregunta: ¿por qué cuando te haces cosquillas a ti mismo no te ríes? Las cosquillas son una estimulación producida por el roce suave o a veces no tan suave en algunas partes sensibles del cuerpo, provocando sensaciones agradables o desagradables. Sin embargo, necesitamos de alguien más porque nosotros no podemos autohacernos cosquillas, debido a que nuestro sistema sensorial predice las emociones que sentiremos y por lo tanto el efecto estimulante disminuye. Es como si nosotros mismos nos preparáramos una fiesta sorpresa de cumpleaños. No habría ninguna emoción porque no existe el factor sorpresa. Noticias Rafa pregunta: ¿qué es lo mejor de ser un youtuber de tops? Lo que más me agrada de hacer videos de tops es que aprendo cosas nuevas. Me gusta que mis videos tengan la información lo más precisa posible acerca del tema que estoy tratando, y para ello investigo en varias fuentes y obviamente en ese proceso aprendo cosas de las cuales quizá tenía una vaga idea, pero al investigarlo conozco un poco más, y me gusta pensar que quienes ven mis videos al final también conocen un dato extra que quizá no conocían. TheMaster54 pregunta: ¿a cuántos subs piensas llegar? Por el momento, la siguiente meta es llegar a 50,000 suscriptores y luego a 100,000, así que por favor no olviden compartir este video con sus familiares, amigos y enemigos para alcanzar esa meta. TheMaster54YT pregunta: ¿qué top es el que más te ha gustado o te gustaría hacer? Los que más me gustaron fue el de Chernobyl y el de las explosiones de Guadalajara. Si aún no los han visto, no se los pierdan, les dejé el link en la descripción. Por otra parte, me gustaría hacer un top acerca de la peste, otro acerca de la secta de Jim Jones y otros del Escuadrón 731 y el proyecto MK Ultra, pero me he detenido por las nuevas políticas de YouTube que censuran videos a diestra y siniestra, aunque quizá me anime a hacerlos. Byron Cachorro pregunta: ¿qué raza de perro es la más grande? La raza de perro más grande es el San Bernardo, que puede alcanzar hasta los 90 centímetros de altura, aunque el récord del perro más grande del mundo lo tiene Zeus, un gran danés con una estatura de 1 metro con 11 centímetros. Lamentablemente, este pequeñín falleció a los 5 años de edad por causas naturales. Preguntas y respuestas, parte 2. Alexis Noé Ramos Ayala, Luke Martins y Quetzal Random preguntan: ¿cuántos años tienes? Tengo apenas la tierna edad de 34 años. Alexis Noé Ramos Ayala y Quetzal Random preguntan: ¿de qué país eres? Soy de México, nací en el Distrito Federal, ahora mejor conocido como la Ciudad de México o la CDMX. Ángel Cortés pregunta: ¿por qué Venus es más caliente si Mercurio está más cerca del Sol? De acuerdo a la posición de los planetas en el sistema solar, Mercurio, Venus, Tierra, etc., es lógico pensar que Mercurio debería ser el planeta con mayor temperatura al estar más cerca del Sol. Para darnos una idea, Mercurio está a una distancia de 57.910.000 kilómetros, mientras que Venus se encuentra a una distancia de 108.200.000 kilómetros, casi el doble. No obstante, Venus tiene una temperatura más alta que Mercurio. ¿Pero por qué? En Mercurio la temperatura es variable, alcanzando durante el día los 426 grados centígrados. Eso es mucho calor, pero por la noche baja drásticamente hasta los -173 o -180
183 grados centígrados. Por su parte, Venus mantiene todo el tiempo una temperatura promedio de 462 grados. ¿Por qué pasa esto? Porque se piensa que Mercurio no tiene atmósfera o es tan delgada que no puede atrapar el calor, logrando escapar al espacio. Por su parte, Venus sí tiene una atmósfera bastante densa compuesta principalmente por dióxido de carbono. Dicha atmósfera genera un efecto invernadero aumentando la presión e impidiendo que el calor escape al espacio, provocando que aquella temperatura promedio de 462 grados se mantenga constante. Vir133 pregunta: ¿cómo comenzaste en YouTube? El primer canal que hice en YouTube solo contenía videos de algunos viajes que había hecho a algunos estados de la República Mexicana, pero lo abandoné rápidamente. Tiempo después comencé con el canal actual de Tops. Bonnie1416 pregunta: ¿qué opinas de lo que se anda hablando que el sol es frío? Obviamente yo no soy astrónomo, pero opino que eso es falso. Sin embargo, hay gente que piensa lo contrario. Por ejemplo, el profesor de física y astronomía, Jonathan Keohane, quien dice que la ciencia nos manipula al asegurar que el sol es caliente. Pero según él, los científicos apoyan esa idea porque no quieren perder su empleo y ser ridiculizados. Este profesor afirma que la prueba más evidente que demuestra que el sol es frío es que la temperatura en el espacio exterior es bastante baja, cuando debería ser caliente, ya que no existe atmósfera que detenga el calor solar como en la Tierra. Viéndolo de esa manera podría tener cierta lógica. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en el espacio no hay partículas en movimiento, es decir, no hay átomos, y por lo tanto no hay energía que transmitir. Aquellos mismos científicos que el profesor asegura que nos están manipulando, aseguran que en el espacio no puede estar ni frío ni caliente porque no existe materia. Sin embargo, si una persona pudiera salir de la Tierra, así como Goku, y se colocara frente al sol, su cuerpo alcanzaría en pocos segundos una temperatura de 121 grados centígrados. Pero si se moviera a la sombra, esa temperatura disminuiría hasta los menos 56 grados centígrados. Brian García pregunta: ¿por qué nos gusta comer la comida y bebidas en forma separada, si al final cuando la comemos la mezclamos toda? Pienso que es cuestión de gustos y sabores. Pongamos un ejemplo. Vamos a suponer que planeas comer unos deliciosos y nutritivos tacos de muerte lenta y piensas acompañarlos con un delicioso refresco. Creo que no sería nada apetitoso que los tacos estuvieran nadando en la bebida. Además, creo que el sabor cambiaría. Por otra parte, hay gente que no toma nada hasta que ya terminó de comer. Carlos Arteaga pregunta: ¿quién inventó el Bitcoin? Para quienes no lo sepan, el Bitcoin es una moneda virtual intangible, es decir, que no se puede tocar, pero puede utilizarse como forma de pago. En otras palabras, es dinero virtual. Hace unos meses se habló mucho de esta moneda porque su valor había aumentado significativamente. El Bitcoin fue creado en el 2008 por Satoshi Nakamoto, aunque no se sabe si ese es el nombre de una persona o grupo de personas, ya que nunca se ha revelado su identidad. Sin embargo, 8 años después, en el 2016, un hombre llamado Craig Wright, un informático originario de Australia, aseguró ser el creador de la famosa moneda virtual y que el nombre Satoshi Nakamoto era un seudónimo. Sin embargo, tan solo una semana después se retractó diciendo que pensó que podría dejar el anonimato, pero no. En pocas palabras, como decimos en México, que dice mi mamá que siempre no. Esto lo dijo cuando estaba a punto de dar las pruebas que demostraban que él era el verdadero creador. Así que actualmente aún se desconoce tanto la identidad de Satoshi Nakamoto como del verdadero creador o creadores del Bitcoin. Carlos Galván pregunta: ¿son pesadas las nubes? Podría pensarse que no, pero la realidad es que sí son bastante pesadas, al grado que algunos meteorólogos utilizan elefantes como unidad de medida del peso de las nubes. Hay que tomar en cuenta que los elefantes pueden pesar entre 5 y 6 toneladas. Aquellas nubes con bordes definidos y un aspecto parecido al algodón son llamadas cúmulus y pueden pesar alrededor de 100 elefantes, es decir, entre 500 y 600 toneladas. Por otro lado, las grandes nubes de tormenta pueden alcanzar un peso de 200,000 elefantes, o sea, más de 1,000,000 de toneladas. Pero entonces, ¿cómo es que se mantienen tranquilamente flotando en el aire? Sencillo, porque el peso se encuentra distribuido en una gran cantidad de pequeñas gotas de agua y cristales de hielo a lo largo de una superficie muy extensa. Carlos Galván pregunta: ¿las medusas tienen ojos? Las medusas no tienen cerebro, sangre o sistema nervioso. Sin embargo, algunas especies como la cubomedusa o avispa de mar, que por cierto también tiene un veneno capaz de matar a un ser humano en pocos minutos,
Ha desarrollado 24 ojos distribuidos en varias partes del cuerpo, todos con funciones diferentes. Los más primitivos funcionan básicamente para detectar la luz y la oscuridad, y así guiar su navegación. Los más avanzados ayudan a detectar formas y de esta manera se mantienen a salvo en su zona de seguridad. Tienen un ojo en la punta de la cabeza, por llamarla de alguna manera porque tampoco tienen cabeza, y otro ojo en la parte inferior. Es como si nosotros, además de tener ojos en la cara, también tuviéramos en la nuca. El resto de los ojos son primitivos y se encuentran distribuidos alrededor del cuerpo formando un cinturón, pero hasta ahora se desconoce su función. Héctor Rodríguez y The Lobo Show preguntan, ¿por qué se llama Curiosidades M? Originalmente el canal iba a llamarse ¿Sabías qué? O Cosas Curiosas, pero ambos nombres ya estaban registrados, así que después de romperme la cabeza pensando en varios nombres, solamente agregué la letra M por ser la inicial de mi primer nombre, Marco. Jessica Valdés pregunta, ¿qué te gusta de México? Me gustan muchas cosas de mi país, la música, por supuesto la deliciosa comida, y algunos estados que he visitado como Querétaro, Guanajuato, Jalisco y playas como Acapulco, Cancún y Huatulco. Level Gamer LOL pregunta, ¿por qué los vasos o cristales delgados que están calientes se rompen cuando se ponen en superficies frías? Cuando la temperatura de algunos objetos cambia, ya sea que disminuya o aumente, también cambian sus dimensiones, es decir, se expanden o se contraen, aunque muchas veces no es perceptible. Esto ocurre en objetos de metal, madera, vidrio, etc. En física, a este cambio se le llama dilatación térmica, y ocurre porque al incrementar la temperatura de un vaso de cristal, por ejemplo, también aumenta la vibración de sus átomos, y a su vez, dicha vibración provoca que se incremente la distancia entre esos mismos átomos. En otras palabras, el vaso se expande, y pasa todo lo contrario cuando disminuye la temperatura del vaso. Los átomos no vibran y se contraen. Cuando un vaso de cristal se encuentra a temperatura ambiente, no se rompe al colocarle algo frío o caliente, porque digamos que sus átomos están en una posición normal y tienen el tiempo suficiente para expandirse o contraerse por todo el vaso. Pero no pasa lo mismo al cambiar bruscamente la temperatura. Cuando ese mismo vaso de cristal está muy caliente, como ya dije antes, sus átomos están separados, y al colocarle un líquido muy frío, estos se contraen. Es decir, el vaso se dilata, pero de manera desigual. Por ejemplo, al llenar el vaso, se van a contraer los átomos que están en el interior, pero los que están en el exterior aún continuarán separados. Y como el cambio de temperatura fue muy brusco, no dará tiempo a que todo el vaso se enfríe. Finalmente, eso es lo que provoca la ruptura del cristal, porque por un lado, unos átomos están separados y por otro lado, están contraídos. Luke Martins, Quetzal Random y Richie Vázquez Ordaz preguntan, ¿cuál es tu nombre completo? Mi nombre completo es Marco Antonio. Mauricio Juárez Hernández pregunta, ¿por qué las serpientes tienen veneno? Antes de contestar, hay que aclarar que no todas las serpientes tienen veneno. Por ejemplo, la boa, la pitón bola, la serpiente rey y la serpiente ratonera. De hecho, estas serpientes pueden ser utilizadas como mascotas porque son muy dóciles, aunque yo prefiero tener a un perrito de mascota. Pero regresando a la pregunta, las serpientes que sí son venenosas tienen dicho veneno porque lo utilizan como mecanismo de defensa o protección, y también lo utilizan para atacar, inmovilizar y atrapar a sus presas. Music Kev pregunta, ¿cuál es tu youtuber favorito? La verdad, no soy una persona que tenga un solo favorito en muchas cosas. Si me preguntan cuál es mi película favorita, podría mencionarles unas 20. Si me preguntan mi canción favorita, podría mencionarles por lo menos unas 100. Y lo mismo pasa en YouTube. No tengo un youtuber favorito, aunque sí puedo mencionarle los canales que veo con más frecuencia. Algunos de ellos son Triline, Dross, Express TV, Cocóptero, Los Mejores Top 10 y Luisito Comunica, solo por mencionar algunos. Natalia Mesa Venegas pregunta, ¿te gustan las películas de Marvel? Si es así, ¿Marvel o DC? Sí me gustan las películas de Marvel, en especial las dos trilogías de X-Men, aunque mis favoritas son X-Men 2 del 2003, X-Men Días del Futuro Pasado del 2014 y por supuesto Logan del 2017. También me gustó la primera trilogía del Hombre Araña con Tobey Maguire, Iron Man del 2008, Iron Man 2 del 2010, Capitán América y el Soldado del Invierno del 2014 y Capitán América Civil War del 2016. Por otro lado, no soy tan fan de las películas de DC. Me gustó Batman de 1989, Batman Regresa de 1992 y Batman El Caballero de la Noche del 2008. Pero en el 2016 cometí el error de ver Batman contra Superman y la verdad... Pasamos a la siguiente pregunta.
Jorge Jesús Hernández Pineda pregunta: ¿hace cuánto creaste tu canal de curiosidades M? Este es el primer video del canal. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Curiosidades M. Lo publiqué el 27 de diciembre del 2015 y se llamó... Te presento una lista de 10 juguetes extraños para niños que seguramente no regalarías. Pero actualmente está en modo privado porque la verdad estaba muy bueno, pero para conciliar el sueño. Snoblot 331 pregunta: ¿cuál es tu pasatiempo favorito? Como dije antes, no soy una persona que tenga un solo favorito en muchas cosas, y en el caso de los pasatiempos es lo mismo, así que es más fácil mencionar mis pasatiempos favoritos, los cuales son practicar ciclismo, jugar basquetbol, leer, aunque últimamente ya no leo mucho, ver alguna película en casa o en el cine, escuchar música, viajar y por supuesto ver videos en YouTube. Preguntas y respuestas, parte 3. Jessica Valdés pregunta: ¿cuánto tiempo podemos durar sin dormir? ¿Cuánto tiempo podemos durar sin comer? ¿Y cuánto tiempo podemos durar sin tomar agua? Se estima que una persona podría morir después de 11 días sin dormir, aunque en realidad no se tiene un dato exacto, porque realizar el experimento de mantener a una persona despierta hasta ver cuándo se muere sería un poco antiético. Sin embargo, esos 11 días se toman como referencia de un experimento realizado para una feria de ciencias en la década de 1960. En dicho experimento, un estudiante llamado Randy Garner pasó 11 días sin dormir. Después de ese tiempo, presentó algunos problemas de visión y de habla. Además, tenía alucinaciones y deficiencias cognitivas. Tiempo después, en la década de los 80s, se repitió un experimento pero con ratas de laboratorio, a las que no dejaban dormir mediante toques eléctricos, y entre un periodo de 11 a 32 días, varios roedores murieron y otros tantos estaban moribundos. Ahora, ¿cuánto tiempo podemos durar sin comer? Los científicos piensan que las mujeres pueden sobrevivir más tiempo que los hombres, porque ellas suelen tener más grasa corporal y menos masa muscular. Aún así, se piensa que en promedio una persona puede aguantar entre 30 o 40 días sin ingerir alimento. Aunque en 1981, durante una huelga de hambre en la prisión del Ira en Irlanda del Norte, varios presos murieron después de 46 días sin comer, mientras que otros aguantaron hasta 73 días antes de fallecer. Y finalmente, ¿cuánto tiempo podemos durar sin tomar agua? Esto depende de varios factores. Uno de ellos es el clima. En un ambiente caluroso como la playa o el desierto, el mismo calor provoca una pérdida rápida de líquidos gracias a la sudoración. Se calcula que en condiciones extremas, un adulto sano pierde entre 1 y 1,5 litros de agua por hora, mientras que en un ambiente templado se pierde líquido más lentamente. Otro factor es la actividad física. Una persona sedentaria pierde poca agua comparándola con un atleta que entrena varias horas al día. Otro factor a considerar es la edad. Los niños necesitan más agua que una persona adulta. Por lo mismo, un adulto podría soportar más tiempo sin agua. Otros factores importantes son el índice de masa corporal o alguna enfermedad. Pero para no alargarnos más, se estima que un adulto sano en un clima que no sea extremo podría sobrevivir de 3 a 5 días sin beber agua. Mari Alba pregunta: ¿por qué dormimos? Se dice que los científicos no se han puesto de acuerdo para responder por qué necesitamos dormir, pero en lo que sí están de acuerdo es en los beneficios que tiene y las consecuencias negativas que trae el insomnio. En el punto anterior hablé de los problemas que provoca tanto en animales como en humanos la falta de sueño. Cuando dormimos se restauran funciones importantes para el cuerpo, como la recuperación de energía, la síntesis de las proteínas y el crecimiento de nuestras células. Todo esto ayuda a combatir el cansancio neurológico y a mejorar la función cognitiva. La función cognitiva se refiere a nuestra habilidad para aprender cosas nuevas y recordar información, resolver problemas, organizar, planear planes, concentrarnos, mantener la atención, realizar cálculos, entre otras funciones. En contraparte, algunas consecuencias negativas de no dormir el tiempo suficiente son irritabilidad, fatiga, falta de concentración, mal humor, torpeza, dolor de cabeza y fallos en la memoria. Además, se ha demostrado que la falta de sueño influye en la aparición y gravedad de episodios depresivos. También hay otras consecuencias como aumento de peso. Un estudio demostró que los adultos que duermen menos de 6 horas tienen más posibilidades de sufrir sobrepeso. Esto viene de la mano con otro problema que genera no dormir bien, y son los trastornos de apetito. La restricción de sueño provoca una baja de la hormona llamada leptina, cuya función es avisarnos que ya hemos comido suficiente, y al mismo tiempo aumenta la hormona grelina, cuyo trabajo es aumentar el apetito. Así que en pocas palabras, nuestro cuerpo nos avisa que tenemos más hambre y al mismo tiempo
no nos avisa que ya hemos consumido suficiente comida, pero para completar el círculo vicioso no se antoja cualquier comida, sino alimentos ricos en calorías, aumentando el riesgo de padecer diabetes. El insomnio también impide el crecimiento de la masa muscular. Al dormir aumenta la secreción de la hormona del crecimiento, que estimula la reparación de tejidos desde la piel hasta los músculos, además de los pulmones y las uñas. Por lo tanto, la falta de sueño interfiere en ese proceso. No dormir correctamente provoca a largo plazo pérdida de memoria y creación de recuerdos falsos. Finalmente, también afecta en el plano sexual. Un estudio reveló que los hombres que dormían 5 horas al día durante una semana habían sufrido un descenso de testosterona de hasta un 15%. Estas son solo algunas consecuencias de no dormir correctamente y por lo tanto la importancia que tiene el sueño. El tema es bastante extenso y nos podríamos alargar más tiempo. Y a todo esto, ¿cuánto tiempo debe dormir una persona? Depende de la edad. Los bebés necesitan dormir mucho, entre 14 y 15 horas al día. Los niños disminuyen esa cantidad de 10 a 11 horas, mientras que los adultos necesitan dormir entre 7 y 8 horas al día. Eduardo Amaro pregunta, ¿cuál es el artículo más caro del mundo? Esta pregunta es un tanto complicada, porque prácticamente hay cosas más caras de todo, así que me limitaré a comentar 3 de los artículos más caros del mundo. El reloj más caro. Este reloj llamado Chopard 201 contiene nada más 874 diamantes de varios tamaños. El más grande de ellos pesa 15 quilates. La cara del reloj está cubierta por 3 diamantes que se pueden retirar cuando se quiere ver la hora, algo que no me parece tan práctico, aunque sumamente llamativo, tan llamativo como su precio, que alcanza los 25 millones de dólares. El anillo más caro. Se trata del anillo de diamante Estrella Rosa. Fue cortado de un brillante en bruto de 132.5 quilates. Los expertos en joyería aseguran que su tamaño y calidad superan a todos los diamantes que han existido. Yo, como no soy experto en joyería, solo puedo decir que se ve bonito, pero lo que no tiene nada de bonito es el precio, ya que está valuado en 72 millones de dólares. La obra de arte más cara. Se llama Número 1 Royal Red and Blue y fue creada por Markus Rodkowitz, un pintor originario de Letonia. Esta pintura, que no se ve nada espectacular, fue vendida en una subasta por 75.100.000 dólares. Jorge Oliver pregunta, ¿cuántos goles metió Pelé? Se dice que el jugador brasileño marcó 1.284 goles durante toda su carrera. Sin embargo, de esa cantidad, únicamente 767 fueron registrados oficialmente y los otros 517 los hizo en juegos amistosos y otros partidos. José Andrés Eluto Amogotchak pregunta, ¿por qué tienes un canal de tops? Porque los primeros canales que seguí eran precisamente de tops, como el canal de Dross o el canal de Doc Tops, y me pareció que la manera de explicar un tema en varios puntos es bastante práctica y evita que la información se haga tediosa. Luke Martins pregunta, ¿harás un canal de gameplays algún día? La verdad, no me llama la atención hacer un canal de gameplays porque, aunque me gustan algunos videojuegos, no soy tan fanático. Me llama más la atención hacer otro canal de tops, pero hablando solo de datos curiosos de películas, o quizá otro canal de crítica de política. Jais Valid Tops pregunta, ¿por qué Peña Nieto es tan menso? ¿Acaso lo dices por esto? ¿O por esto? Epidemiólogos. ¿O por esto? De que el multilateralismo. Y así podríamos seguir todo este video enumerando todos sus tropiezos. De hecho, ya hice un video mencionando algunos de los errores que ha cometido frente al micrófono durante estos largos, muy largos 6 años de su mandato. Y tenga una buena, cálida y acogida recibida, una acogida. México ha suscribido ya interés por pertenecer y del referente que se ha volvido. Sin embargo, una característica destacable de Peña Nieto es que siempre le gusta actualizarse, y me refiero a sus metidas de pata. Todos recordamos aquel momento cuando Peña Nieto, el presidente más guapo que ha tenido México, desafió las leyes de las matemáticas al decir que 1 minuto es menor a 5 minutos. Estamos a 1 minuto de aterrizar. A menos, como a 5 minutos. Pero ese chiste ya es viejo. Por eso nuestro hermoso presidente nos ha regalado una nueva joya para la colección, al decir que las 12:50 de la tarde es menor a las 12:30 de la tarde. 12:30, justamente a esta hora, un poquito antes.
Ya son 12:50. Ahora comprendo por qué asegura que durante su mandato las cosas han mejorado. Imagino que si le preguntan el precio actual de la gasolina comparado con el precio al iniciar su mandato, él contestaría que en el 2012 el precio del combustible era de 12 pesos, pero actualmente cuesta menos, 19 pesos, y lo mismo con el precio de la tortilla. En conclusión, Peña no es menso, sino que quizás sufre algún tipo de enfermedad que le hace ver todo al revés. ¿O ustedes qué piensan, amigos curiosos? No olviden comentar. Preguntas y respuestas, parte 4. Carlos Galván pregunta, ¿cuál fue el primer dibujo animado de la historia? El primer dibujo animado de la historia se llama Fantasmagorie. Fue creado en 1908 por el caricaturista francés Émile Cohl. Tiene una corta duración de casi 1 minuto y medio y únicamente está formado por 700 dibujos. La animación, con dibujos básicos, muestra a un personaje quitándole el sombrero a una mujer que estaba sentada frente a él, impidiéndole ver hacia adelante. Después de eso, el mismo personaje pasa por varios escenarios. Al final, el protagonista se despide alejándose en un caballo. Como dije antes, Fantasmagorie es el primer dibujo animado creado en 1908 y 9 años después, en 1917, se estrenó el primer largometraje o película animada. Y no fue creada por Walt Disney, sino por Quirino Cristiani, un dibujante y director de animación italiano. La película se llama El Apóstol y se trata de una sátira política. Tanto el dibujo animado Fantasmagorie como la película El Apóstol son animaciones mudas. Jorge Oliver pregunta, si el padre es colombiano-mexicano y la madre española-italiana y el hijo nació en la línea de Canadá y Estados Unidos, ¿qué nacionalidad tiene ese niño? Eso dependerá de los trámites migratorios en la aduana. Al entrar a un país es necesario hacer el registro de ingreso. Por ejemplo, si la madre viajaba de Estados Unidos a Canadá y su bebé nace antes de registrar su entrada, el niño será estadounidense, pero si ya registró su ingreso, el niño será canadiense y viceversa. Ahora, como los padres tienen doble nacionalidad y en caso que quieran que su hijo tenga también nacionalidad doble, por ejemplo estadounidense-canadiense, eso dependerá de las leyes migratorias de cada país, ya que no todos permiten la doble nacionalidad. Mapachelen pregunta, ¿por qué en México pusieron los mismos nombres de ciudades que en España? En México, varias ciudades y municipios comparten el mismo nombre que algunas ciudades y municipios de España. Por ejemplo, Mérida y Valladolid en el estado de Yucatán, León y Salvatierra en el estado de Guanajuato, Guadalupe y Jerez en el estado de Zacatecas, otro Guadalupe pero en el estado de Nuevo León, Córdoba en el estado de Veracruz, Zaragoza en el estado de Puebla, Villahermosa en el estado de Tabasco, Lerma en el estado de México, Zamora en el estado de Michoacán y Guadalajara en el estado de Jalisco, entre otros. Pero ¿por qué tienen el mismo nombre que las ciudades españolas? Porque estas ciudades y municipios mexicanos fueron bautizados en la época de la conquista y los conquistadores españoles solían poner el nombre de su ciudad de origen al territorio que conquistaban. Un ejemplo es Guadalajara en el estado de Jalisco. En 1530, Nuño Beltrán de Guzmán llegó de España con 500 soldados para conquistar un territorio mexicano sin asentamientos humanos y una vez que lo hizo, decidió llamar Guadalajara a las tierras conquistadas en honor a la ciudad española donde él había nacido. La historia es similar con las otras ciudades mexicanas con el mismo nombre que las ciudades españolas. Un dato curioso es que España comparte ciudades con el mismo nombre no solo con México, sino también con otros países. Por ejemplo, en México existe la ciudad de Córdoba en el estado de Veracruz, pero también hay una ciudad llamada Córdoba en Argentina. Otro ejemplo es la ciudad de Mérida en el estado de Yucatán, ya que también existe un municipio llamado Mérida en Filipinas. Y la ciudad de Zamora en el estado de Michoacán también tiene a su gemela la ciudad de Zamora en Ecuador. Scrappy One pregunta, ¿qué es la paradoja del abuelo? Comencemos definiendo la palabra paradoja. Una paradoja es una idea o ideas que se contradicen infinitamente y por lo mismo no tienen solución. Un ejemplo sencillo es la paradoja de Pinocho. Todos sabemos que cuando este muñeco de madera miente, le crece la nariz. Entonces, ¿qué pasaría si Pinocho dice, ahora me crecerá la nariz? Si no le crece, habrá dicho una mentira. Y al ser una mentira, entonces sí le crecerá la nariz. Pero al crecerle, lo que dijo antes se convierte en verdad y no tendría por qué crecerle. Pero si no le crece, será una mentira. Y así continúa esta paradoja.
Explicado esto, ¿qué es la paradoja del abuelo? Esta paradoja está relacionada con los viajes en el tiempo y plantea lo siguiente. Supongamos que una persona logra viajar al pasado y mata a su abuelo antes que éste conozca a su abuela. Entonces, el abuelo no pudo haber tenido hijos. Por lo mismo, el padre del viajero en el tiempo nunca existió. Y por obvias razones, el viajero en el tiempo tampoco existiría. Pero si nunca existió, ¿cómo es que pudo viajar al pasado para matar a su abuelo? Esa misma paradoja se plantea en la película La máquina del tiempo, en donde el profesor Alexander, después que su novia es asesinada por un ladrón, crea una máquina del tiempo para viajar al pasado y evitar que ella muera. Cuando viaja al pasado, logra salvarla del ladrón, pero la chica vuelve a morir aplastada por un carruaje. Más adelante le explican al profesor Alexander que no puede cambiar el pasado porque se crearía una paradoja, ya que la única razón por la que construyó la máquina del tiempo fue para salvar a su novia, y si logra salvarla ya no tendrá interés en construir dicha máquina. Pero si nunca la construyó, ¿cómo es que pudo viajar antes al pasado para salvarla? Tristán Horta pregunta, ¿qué vale más, el diamante o el platino y por qué? El diamante alcanza un valor más alto, porque una vez que se extrae, aumenta su precio final de acuerdo a 4 criterios: el corte, la pureza, el color y el peso. Veamos cada uno de esos criterios. El corte es la característica más importante, ya que determina el fuego y el brillo de cada faceta o cara del diamante. Para lograr esto, cada faceta y ángulo deben ser tallados de una manera geométrica exacta entre ellos. Un tallado perfecto permite que la luz penetre por la parte superior de la joya, reflejando y refractando la luz en forma de arco iris. A este colorido efecto se le llama fuego del diamante. La pureza o claridad se refiere a la medida, ubicación, color y número de inclusiones en el diamante. Las inclusiones son marcas naturales, algo así como sus marcas de nacimiento, tales como burbujas o líneas, que hacen única a cada piedra, porque no existen dos diamantes con las mismas inclusiones en el mismo lugar. El color. Los diamantes más puros y raros no tienen color. Mientras más transparente o blanco sea un diamante, mayor será su valor. Para determinar la transparencia de estas joyas, se utilizan las letras del alfabeto de la letra D a la Z, siendo los diamantes tipo D los completamente transparentes. Y finalmente, el peso. El quilate es la unidad de peso para los diamantes. Un quilate equivale a 200 miligramos, o sea que un gramo de diamante pesa 5 quilates. Así que el valor final del diamante también dependerá del precio del gramo. Como dije anteriormente, estos 4 factores determinan el precio del diamante, aunque algunos de ellos también pueden aumentar su valor dependiendo de la historia o importancia de la joya. Por otra parte, fabricar algún artículo con platino implica menos trabajo, por lo tanto, el producto final no tendrá un valor agregado tan alto. Su precio dependerá del costo en gramos. Por ejemplo, hasta la edición de este video, un gramo de platino costaba 24.56 euros, o sea, 24.560 euros un kilo de platino. El tío Hueco pregunta, ¿cuál es la mamá con más hijos en la historia? La mamá con más hijos en la historia es la señora Vasiliev, quien tuvo un total de 69 bebés entre 1725 y 1765. Esta mujer, esposa de un campesino llamado Feodor Vasiliev, estuvo embarazada en diferentes ocasiones durante 40 años. Para ser exactos, tuvo 27 partos y en cada uno de ellos nació más de un hijo. En 16 partos nacieron gemelos, en 7 tuvo trillizos y en 4 partos tuvo cuatrillizos. Así que, haciendo las cuentas, 16 pares de gemelos son 32 bebés, más 7 grupos de trillizos son otros 21 bebés, ya llevamos 53, y finalmente 4 grupos de cuatrillizos son 16 chiquitines. Sumándolos a los 53 que llevábamos, tenemos un total de 69 bebés. AXL, cosas de videojuegos. Alex pregunta, ¿cuál es la enfermedad que más muertes ha causado? En el año 2015, la Organización Mundial de la Salud realizó un informe y una lista negra de las enfermedades que provocan más muertes, analizando los más de 54 millones de fallecimientos registrados ese año a nivel mundial. El primer lugar de dicha lista es para la cardiopatía isquémica, con 8.7 millones de muertes. La cardiopatía isquémica es una enfermedad que termina en infartos y es causada principalmente por la arteriosclerosis, es decir, la acumulación de grasa en el interior de las arterias.
Algunos factores que provocan la arteriosclerosis son la edad, la hipertensión arterial, el tabaquismo, el colesterol alto y la diabetes. En el video de los 7 productos que mienten en su publicidad, hice énfasis en varias ocasiones acerca de los efectos negativos de consumir mucha sal y mucha azúcar, ya que pueden provocar presión alta, hipertensión o diabetes. Quizá alguien pensará que siempre ha consumido esos productos y no le ha pasado nada, pero recuerden, amigos curiosos, muchas enfermedades no se presentan de un momento a otro, sino que son el resultado de meses o años de malos hábitos alimenticios. Por eso es mejor no fumar y evitar alimentos altos en grasa y sal. Ese consejo les doy porque su amigo curioso M soy. Bueno, regresando al punto, la segunda enfermedad que causa más muertes a nivel mundial son los eventos cerebrovasculares, con 6.24 millones de muertes en el 2015. Un ejemplo son los derrames cerebrales, los cuales también pueden ser provocados por sufrir hipertensión. Un dato curioso pero poco agradable es que estas dos enfermedades, la cardiopatía isquémica y los eventos cerebrovasculares, se han mantenido en los 2 primeros lugares de causas de muerte a nivel mundial desde el año 2000. Y finalmente, la tercera enfermedad que más muertes provoca son las infecciones respiratorias, con 3.19 millones de fallecidos en el año 2015. Preguntas y respuestas, parte 5. Zuli Martínez pregunta, ¿por qué se escucha que truenan los huesos? Aunque a esto se le llama tronarse los huesos, en realidad, los huesos no truenan. El sonido que se escucha proviene de las articulaciones. Los huesos del cuerpo humano están unidos por articulaciones. Las más abundantes son las articulaciones sinoviales. En estas, la unión entre los huesos se realiza gracias a algo llamado cápsula articular. Dentro de esta cápsula se encuentra el cartílago articular que recubre los huesos. Y entre hueso y hueso se encuentra el líquido sinovial. Dicho líquido está conformado por nutrientes y algunos gases como oxígeno, nitrógeno y dióxido de carbono que forman burbujas microscópicas. Al mover las articulaciones, por ejemplo los dedos, la presión o distancia dentro del líquido sinovial cambia. Al hacer movimientos normales no pasa nada, pero al tronarse los dedos, se realiza un movimiento brusco que hace estallar las burbujas creadas por los gases dentro del líquido sinovial, y ese estallido es el característico sonido al tronar los huesos. Comúnmente se piensa que tronarse los huesos es malo y puede provocar artritis o desgaste, pero algunos experimentos han demostrado que eso no es verdad. El más conocido es el de un doctor llamado Donald Unger, originario de California, Estados Unidos. Este hombre se tronó los dedos 2 veces al día durante más de 50 años, pero solo los dedos de la mano izquierda, los de la mano derecha no. Al terminar el experimento, examinó sus dedos y notó que no había rastros de artritis, y el desgaste en ambas manos era el mismo producto de la edad. A pesar de esto, aún no se tienen estudios suficientes para concluir si tronarse los dedos trae consecuencias negativas o no. Carmen Paredes Cast pregunta, ¿de qué están compuestos los meteoritos? ¿Y es verdad que en su interior traen diamantes o alguna piedra preciosa? Los meteoritos que han caído a la Tierra están formados principalmente por materiales rocosos o metales y se clasifican en 3 grupos de acuerdo a su composición: meteoritos rocosos, meteoritos ferrosos y meteoritos ferrosos de tipo rocoso. Meteoritos rocosos son rocas que no contienen metales y se clasifican en 2 tipos, condritas y acondritas. Las condritas son el tipo más común, representan casi el 90% de los meteoritos que han caído en la Tierra. Este tipo de rocas tiene una gran cantidad de pequeñas esferas de 1 milímetro como máximo cada una. Dichas esferas son llamadas cóndrulos, de ahí proviene el nombre de condritas. El otro tipo de meteoritos rocosos son las acondritas, que prácticamente son iguales a las condritas, solo que no tienen las pequeñas esferas. Meteoritos ferrosos están formados principalmente por metales como hierro y níquel. Este tipo de meteoritos se subdividen en ataxitas, octaedritas y hexadreitas. Y finalmente los meteoritos ferrosos de tipo rocoso. Estos tienen una mezcla de roca y metales. En este grupo se encuentran las palacitas y las mesosideritas. Por otra parte, los meteoritos no contienen diamantes. Sin embargo, en 1967, dentro del cráter llamado Cañón del Diablo, localizado en Arizona, Estados Unidos, formado por un gran meteorito del mismo nombre, se encontró una nueva forma de diamante a la que llamaron lonsdaleita o diamante hexagonal. Este diamante no venía en el meteorito. Los científicos piensan que se formó por el impacto del asteroide con nuestro planeta.
Frank Salaya pregunta, ¿cuál fue el primer video de YouTube? El primer video de YouTube se llama Me at the Zoo, o en español, Yo en el Zoológico, y fue subido el 23 de abril del 2006 en el canal llamado Yewet. De hecho, es el único video del canal. Este video tiene una duración de 19 segundos y en él aparece Yewet Karim, uno de los fundadores de YouTube, hablando de los elefantes mientras se encontraba en el zoológico. Hasta este momento, el video tiene más de 49.464.490 vistas. Carlos Arteaga pregunta, ¿cuál es el nombre más largo del mundo? El nombre más largo del mundo es el siguiente: Taumatahuacatangi Hangako, Au Ao Tamatea, Turipukakapiki, Maunga, Joronukupoka, Wenuakitanatahu. Se trata de una colina localizada en Nueva Zelanda. Está formado por 85 letras y tiene el récord del nombre más largo para un lugar. Taumatahuacatangi Hangako, Au Ao Tamatea, Turipukakapiki, Maunga, Joronukupoka, Wenuakitanatahu significa la cima donde Tamatea, el hombre de grandes rodillas, el escalador de montañas, el devorador de tierra, el viajero incansable, tocó su flauta a un ser querido. Como verán, no solo el nombre es largo, sino también su significado. Sin embargo, por más sorprendente que parezca, esa es la versión corta, pues se dice que el nombre original tiene 20 letras más, o sea, 105 en total, y es el siguiente: Taumatahuacatangi, Hangako, Au Ao Tamatea, Jaumai, Tagui, Tiuri, Jaea, Turi, Pukaka, Piki, Maunga, Joro, Nuku, Pokai, Wenuakitanatahu, cuyo significado es la colina de la flauta tocada por Tamatea, quien soplaba desde lejos, tenía un pene circuncidado, raspó sus rodillas escalando montañas, cayó a la tierra y la rodeó para un ser querido. Los turistas visitan la colina solo para tomarse una foto con el gigantesco letrero, pero si algún día visitan Nueva Zelanda y quieren llegar a este lugar, basta con preguntar cómo llegar a la colina Tamatea, que es como la conoce la gente que vive en las cercanías. Scrappy One pregunta, ¿quién fue el primer ser viviente en el planeta? Según un estudio realizado por un equipo de investigadores alemanes, el primer ser viviente del planeta se llama Luca, que son las iniciales de Last Ultimate Common Ancestor, o en español, el último antepasado común. Se trata de un microorganismo muy simple que vivió hace unos 4.000 millones de años en el fondo de los primitivos océanos terrestres junto a una chimenea hidrotermal. Luca podía sobrevivir sin oxígeno y obtenía energía a través del dióxido de carbono, hidrógeno y otros gases calientes expulsados a través de la chimenea hidrotermal. Eduardo Amaro pregunta, ¿por qué se descansa el Día del Trabajo? El 1 de mayo se conmemora en muchos países el Día del Trabajo, aunque en algunos lugares también es conocido como el Día del Trabajador. Curiosamente, el Día del Trabajo no se trabaja. Esto gracias a los llamados mártires de Chicago de 1886. Pero, ¿qué pasó ese año? A principios del siglo XIX, las condiciones de trabajo eran muy malas. Las jornadas laborales podían alcanzar hasta 18 horas diarias a cambio de un pago miserable. Además, trabajaban por igual hombres, mujeres y niños. Es por ello que los obreros comenzaron a exigir mejores condiciones de trabajo, empezando por una jornada laboral de 8 horas, bajo el lema 8 horas para el trabajo, 8 horas para estar con la familia y 8 horas para dormir. En 1968, el presidente de Estados Unidos, Andrew Johnson, promulgó la llamada Ley Ingersoll, que establecía una jornada laboral de 8 horas. 19 estados de la nación aparentemente obedecieron esa ley, y digo aparentemente porque más bien establecieron otras leyes similares con jornadas laborales de 8 y 10 horas como máximo, aunque dichas leyes tenían cláusulas que permitían extender las jornadas laborales hasta 14 o 18 horas diarias si las fábricas lo requerían. Así que en realidad no se respetaba mucho la ley Ingersoll promulgada por el presidente. Por esta razón, organizaciones laborales que defendían a los obreros, como la Noble Orden de los Caballeros del Trabajo y la Federación Estadounidense del Trabajo, iniciaron movilizaciones y manifestaciones exigiendo que a partir del 1 de mayo de 1886 la jornada laboral fuera de 8 horas, y si no ocurría eso, harían huelgas por todo el país. Afortunadamente, las organizaciones laborales lograron que una gran parte del sector empresarial cediese a las exigencias de los trabajadores, pero mientras que aproximadamente
aproximadamente 200,000 trabajadores celebraban el éxito obtenido, otros 200,000 obreros de Chicago habían cumplido la amenaza e iniciaron una huelga frente a la fábrica McCormick que no había respetado las exigencias. Y no, amigos curiosos, no me refiero a la compañía de aderezos McCormick, sino a una fábrica de tractores con el mismo nombre. El caso es que las manifestaciones continuaron, pero el 2 de mayo la policía alejó violentamente a 50,000 personas y el 3 de mayo las cosas empeoraron, pues ocurrió una batalla entre obreros y policías, los cuales dispararon a quemarropa contra los trabajadores, dejando un saldo de 6 muertos y decenas de heridos. Un periodista llamado Adolf Fischer, que había sido testigo de aquel suceso y apoyaba el movimiento obrero, redactó y repartió 25,000 ejemplares de una carta en la que incitaba a los obreros a tomar venganza y levantarse contra las autoridades. Dicha carta terminaba convocando a una protesta en la plaza Haymarket para el 4 de mayo. A dicha protesta acudieron cerca de 20,000 personas y 180 policías. Todo estaba tranquilo, hasta que al terminar el evento, alguien desconocido arrojó un artefacto explosivo cerca de los policías, dejando un muerto y varios heridos. Esto provocó que el resto de los policías abrieran fuego a la multitud, dejando como saldo un número desconocido de muertos, además de centenares de trabajadores golpeados y torturados, acusados de arrojar aquel artefacto explosivo. Igualmente, cientos de trabajadores fueron despedidos. Además, 8 hombres conectados con el mitin fueron arrestados. Uno de ellos fue sentenciado a 15 años de prisión, 2 recibieron cadena perpetua y los otros 5 fueron condenados a la horca, incluyendo al reportero Adolf Fischer. La lucha valió la pena, pues a finales de mayo, varios sectores patronales accedieron a otorgar las 8 horas de jornada laboral, y en noviembre de ese mismo año, otras fábricas hicieron lo mismo. Con el paso de los años, varios países también determinaron que la jornada laboral fuera de 8 horas al día, así que el 1 de mayo no solo es un día para descansar, sino para recordar y homenajear a los mártires de Chicago. José Saiz 21 pregunta: ¿cuántas personas mueren al día? Un censo realizado en el 2017 reveló que aproximadamente al día mueren 213,120 personas. Pero no se preocupen, amigos curiosos, el mundo no se va a quedar sin humanos, ya que esa cantidad de muertes se compensa con el número de nacimientos, porque se estima que al día nacen 372,500 bebés. Mapachelen pregunta: ¿cuál es la película de terror que más te ha traumatizado? La película que más me ha traumatizado es esta. Se llama The Grudge, aunque en México fue conocida como La Maldición. Esta película se estrenó en enero del 2005. What are you doing here? Y es la adaptación de otra película japonesa llamada Ju-On. Déjenme confesarles que recientemente volví a verla y nuevamente me sacó uno que otro susto. Bueno, después de poner estas escenas, espero que no se hayan espantado como yo. Preguntas y respuestas, parte 6. Milen Fonseca pregunta, o más bien plantea un acertijo. Quería comprar un par de zapatos que costaban 50,000. Para ello le pedí prestado 25,000 a mi mamá y 25,000 a mi papá. Cuando fui a comprarlos me costaron 45,000, por lo que me quedaron 5,000. Saliendo del almacén me encontré a un amigo que me pidió 3,000 y me quedé con 2,000. Llegué a casa y le aboné 1,000 a mi mamá y 1,000 a mi papá. Ahora les debo 24,000 a mi mamá y 24,000 a mi papá. Haciendo las cuentas, 24,000 más 24,000 son 48,000, más los 3,000 que le presté a mi amigo serían 48,000 más 3,000 son 51,000. ¿De dónde carajos salieron esos 1,000 de más?
Planteándolo de esa manera, al sumar los 3,000 que te debe tu amigo a los 48,000 que le adeudas a tus papás, pareciera que sobran 1,000, pero no es así porque son cuentas separadas. Esos 3,000 no deben sumarse a los 48,000 que tú debes a tus papás, porque son parte de los 5,000 que no gastaste. Esos 5,000 se podría decir que son tuyos. Vamos a suponer que no le prestas nada a tu amigo, pero aún así decides abonar solo 1,000 a tu mamá y 1,000 a tu papá, y así tú te quedas con esos 3,000. Entonces la suma correcta sería 45,000 que gastaste en los zapatos, más 2,000 que ya pagaste a tus papás, son 47,000. Y ahí es donde se suman los otros 3,000 que te quedaste. Así que 47,000 más 3,000 da un total de 50,000. Mamimi Cibe Super pregunta, ¿qué fue primero, Adán y Eva o los dinosaurios? Esta pregunta es bastante curiosa, porque en realidad Adán y Eva y los dinosaurios pertenecen a distintos universos, pues la Biblia no menciona como tal a los dinosaurios. El Viejo Testamento utiliza la palabra hebrea tanin, que podría traducirse como monstruo marino, serpiente o dragón, para referirse a algún tipo de reptil gigante. Aún así, aunque como dije antes, Adán y Eva y los dinosaurios pertenecen a mundos distintos, tratando de combinar esos mundos, los dinosaurios fueron primero, ya que se estima que las primeras especies de estos gigantes animales habitaron la Tierra hace 230 o 250 millones de años aproximadamente, mientras que de acuerdo a algunos escritos de la Biblia, Adán y Eva fueron creados en el año 3760 a.C. Alexis Noé Ramos Ayala pregunta, ¿quién fue la primera persona en leer? Para conocer quién fue la primera persona en leer, antes debemos saber quién fue la primera persona en escribir. Para eso tenemos que viajar al pasado. Se piensa que el primer sistema de escritura fue inventado hace 3,000 años antes de Cristo en Sumeria, territorio que actualmente es Irak. En un inicio, los sumerios escribían utilizando jeroglíficos, pero posteriormente comenzaron a utilizar la escritura cuneiforme, otros símbolos que se caracterizaban por tener forma de cuña o triángulo. Obviamente, en ese tiempo no existía el lápiz y el papel, así que ellos escribían sobre arcilla blanda, creando ladrillos o tablas que representaban letras, palabras o ideas. Para escribir utilizaban una cuña, un punzón, que es un instrumento puntiagudo. Se podría decir que es una especie de lápiz pero hecho de metal y que sirve para hacer agujeros. También se utilizaba una concha de ostra o cualquier objeto que permitiera dibujar símbolos en forma de cuña. Así que en conclusión, los primeros en leer fueron los sumerios hace 3,000 años. Yaisbali Tops pregunta, ¿cuál ha sido la peor catástrofe natural en Guadalajara? La peor catástrofe natural que ha vivido Guadalajara ocurrió el viernes 3 de junio de 1932 a las 4 de la mañana con 38 minutos, cuando un terremoto de 8.2 grados sacudió las costas de Colima y Jalisco. Los estados más afectados fueron Nayarit, Michoacán, Guerrero y obviamente Colima y Jalisco, pero también se sintió, aunque causó menos daños, en los estados de Puebla, Guanajuato, Aguascalientes y el Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Un dato importante es que este terremoto es el más fuerte del siglo pasado, aunque el más destructivo fue y sigue siendo hasta el momento el del 19 de septiembre de 1985. Como dije antes, el estado de Jalisco fue uno de los más afectados. En la ciudad de Guadalajara se registró el rechinido de algunos edificios, además del replicar de las campanas de los templos debido al movimiento telúrico. En otros poblados de Jalisco, como Atemajac, Tonila y Zapopan, se registraron cuarteaduras en edificios importantes, mientras que en el municipio de Mascota se derrumbaron 100 casas y el resto se vieron afectadas con cuarteaduras. Por otra parte, en el municipio de Autlán se derrumbaron otras 300 casas y los municipios de Juchitlán y Ateguillo prácticamente quedaron en ruinas. Se estima que el terremoto del 3 de junio de 1932 dejó al menos 300 muertos. Por cierto, la peor catástrofe no natural de Guadalajara ocurrió el 22 de abril de 1992, cuando una serie de explosiones en el drenaje provocadas por una fuga de gasolina cerca de una planta de Pemex prácticamente destruyeron 10 kilómetros de la calle Gante, dejando como saldo 212 muertos, aunque los testigos aseguran que fueron muchos más, 69 desaparecidos y 1,470 lesionados. Además, las explosiones causaron daños en 1,142 viviendas, 450 comercios, 100 escuelas y 600 vehículos. Si quieren saber más de esta catástrofe, los invito a ver el video 16 cosas que no sabían de las explosiones de Guadalajara. Les dejaré el link al final y en la descripción del video. Christopher Emanuel Becerril Piña pregunta, ¿cuál es el primer videojuego en la historia?
El primer videojuego de la historia se llama Tennis for Two, o en español, Tenis para Dos, y fue desarrollado por el físico William Higginbotham. Curiosamente, otro de los proyectos más importantes de este hombre fue su participación en el desarrollo de la bomba atómica, pero regresando al videojuego, fue creado en una computadora analógica, conectada a un osciloscopio que funcionaba como monitor. El videojuego presentaba una línea horizontal en el borde inferior de la pantalla representando el piso, y una línea vertical al centro que funcionaba como red. La diversión consistía en que cada jugador golpeaba una bola determinando el ángulo de lanzamiento. Se podía configurar tanto la altura de la red como la longitud del piso. Un detalle curioso es que el campo de juego se veía de un lado, a diferencia de los videojuegos actuales que dan la perspectiva de ver la cancha desde la altura. Este primer videojuego nunca se comercializó. Sasuke Uchiha pregunta, ¿por qué cuando se va en auto en una carretera se ve el reflejo en la calle pero al acercarse desaparece? Seguramente más de uno ha visto en una carretera larga que a lo lejos pareciera que el piso está mojado y refleja ya sea el cielo o algún objeto cercano, pero al acercarse el piso está seco. Esto también puede observarse en el desierto, y en realidad solo se trata de un espejismo, una ilusión óptica generada por la refracción de la luz. Pero, ¿qué es la refracción de la luz? Como sabemos, absolutamente todo lo que vemos es gracias a los rayos de luz que rebotan en los objetos, ya sea la luz del sol o la luz artificial. La luz que rebota en los objetos es la que llega a nuestros ojos. Por eso, en la oscuridad no vemos nada porque no hay luz que rebote. La refracción ocurre cuando el rayo de luz cambia de dirección al pasar oblicuamente, o en términos menos científicos, un poco inclinada, de un medio a otro que tiene distinta densidad. Un ejemplo sencillo es cuando se introduce un lápiz a un vaso con agua, dando la sensación que el lápiz se rompe o se dobla. Esto ocurre debido al cambio de densidad del agua y el aire, que provoca un cambio de velocidad de la luz reflejada y causa una desviación del ángulo. Conociendo esto, el espejismo de la carretera se llama espejismo inferior y ocurre cuando la superficie de la carretera está muy caliente. Cuando las capas de aire adquieren diferente temperatura, como en el caso de la carretera, también varía la densidad. Por eso, cuando la luz atraviesa esas capas de aire con diferente densidad, la luz se refracta hacia abajo, provocando que la superficie refleje, como dije antes, la imagen del cielo o de algún objeto cercano como si fuera un espejo. Este efecto óptico desaparece al acercarse. José Saiz pregunta, ¿cuál es el ser vivo con más años? Investigando la respuesta para esta pregunta, encontré que curiosamente los 3 seres vivos con más años de edad son árboles de una especie de pino a la que, sin romperse mucho la cabeza, llamaron Pinus longevava o pino longevo. En tercer lugar está un pino localizado en las montañas de Nevada en Estados Unidos, con una edad de 4.845 años. El segundo lugar lo tiene un pino de 4.850 años, ubicado en la zona montañosa de California, también en Estados Unidos, y en la misma zona se encuentra el primer lugar, un pino con 5.067 años de edad. Scrappy One pregunta, ¿cuánto tardaríamos en morir en los otros planetas del sistema solar? Nuestro planeta tiene las condiciones óptimas para que logremos vivir muchos años, pero ¿cuánto tiempo viviríamos si por alguna razón pudiéramos teletransportarnos a los otros planetas del sistema solar? Mercurio es el planeta más cercano al Sol, aunque no el más caliente. La mitad del planeta, aquella que recibe los rayos del Sol, es bastante caliente, alcanzando temperaturas de 426 grados centígrados, calor suficiente para rostizarnos rápidamente. En contraste, la otra mitad del planeta es sumamente fría, alcanzando temperaturas de menos 183 grados centígrados. En ese lugar nos convertiríamos en paletas humanas en poco tiempo. Lo mejor es colocarse a la mitad del planeta, en un punto donde no se sienta ni tanto calor ni tanto frío, pero como en Mercurio no hay aire, solo podríamos sobrevivir el tiempo que aguantemos la respiración, o sea, pocos segundos. Venus es el segundo planeta, pero es más caliente que Mercurio. El planeta Venus es un gigantesco horno, con una temperatura promedio de 462 grados centígrados, tan solo 36 grados más que Mercurio. Además, la presión superficial en Venus es aproximadamente 90 veces mayor que en la Tierra, aunque la gravedad es bastante similar. Aún así, no tendríamos mucho tiempo para caminar sobre el planeta, porque moriríamos en menos de un minuto, ya sea rostizados o aplastados por la presión.
Marte, el planeta rojo, es el cuarto planeta de nuestro sistema solar. Es un lugar frío, pero un punto a favor es que el aire es muy delgado, por lo que la intensidad del frío no sería capaz de matarnos. Si viajáramos a Marte, deberíamos cuidarnos de los rayos del sol, ya que podrían provocar insolación, causando fiebre alta y convulsiones. La mejor opción es utilizar una buena chamarra para soportar el frío y colocarse en una sombra para escapar de los rayos del sol. De esta manera podríamos sobrevivir solo mientras aguantamos la respiración, o sea, pocos segundos. Júpiter. En Júpiter no hay superficie, es solo un enorme planeta lleno de gases, así que si pudiéramos teletransportarnos como Goku, simplemente no tendríamos dónde pararnos. Sería como caer, cruel sería el mismo que en Júpiter, solo caer a la nada hasta que la presión de la atmósfera nos aplaste en pocos segundos. Preguntas y respuestas, parte 7. The Lobo Show pregunta, ¿el hombre que hizo el reloj, cómo sabía la hora? En realidad, cuando se inventó el primer reloj, el tiempo no se medía de manera tan precisa como en la actualidad, así que prácticamente no se sabía la hora. Desde la antigüedad, la gente medía el tiempo para organizar sus actividades. Sin embargo, en esos tiempos, el sistema de medición solo consistía en dos partes, la que tenía luz del sol y la que solo era oscuridad. Así surgió el concepto de días. Posteriormente, nuestros antepasados se percataron que la sombra de los objetos cambiaba con el movimiento del sol, y de esta manera, hace 3500 o 4000 años, los egipcios inventaron el primer reloj de sol, dividiendo el tiempo en 12 intervalos o partes, a las que nosotros conocemos como horas. Para ellos, la primera hora era cuando salía el sol y la 12ª cuando el sol se ocultaba. El día tenía 12 partes u horas, aunque no siempre tenían la misma duración, eran más largas en el verano y más cortas en el invierno, pero aún así seguían siendo 12, hasta que en el siglo XIII se propuso que todas las horas tuvieran la misma duración. Con el tiempo se inventaron otros relojes como el reloj de agua y el reloj de arena, aunque tampoco eran tan precisos. En 1641, Galileo Galilei realizó el esquema del péndulo, lo que sirvió de inspiración para que Christian Huygens inventara el reloj de péndulo en 1656. Posteriormente, en 1840, Alexander Bain inventó el reloj eléctrico. Con todo esto, la medición del tiempo se hizo más exacta, y actualmente el reloj más preciso es el reloj atómico. Tristán Horta pregunta, ¿cómo funcionan los paneles solares? Los paneles solares también son conocidos como módulos o placas solares, y su función es convertir la energía solar en energía eléctrica. En primer lugar, es necesario aclarar que los paneles solares están formados por muchas celdas o células solares. Las celdas solares son pequeñas placas hechas de silicio cristalino, un material que puede funcionar como conductor de electricidad y que convierte la luz del sol en energía eléctrica mediante un proceso llamado efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico es un proceso en el que las partículas de la luz llamadas fotones expulsan o arrancan los electrones de un metal. Este proceso provoca que los electrones se muevan, y es precisamente ese movimiento lo que genera una corriente eléctrica. Como dije antes, las celdas solares están hechas de silicio cristalino, pero también se mezclan otros materiales como el fósforo o el boro, con el objetivo de crear una carga negativa y una carga positiva, para finalmente generar electricidad. Ahora ya sabemos que una pequeña celda solar es capaz de generar electricidad, y como dije al principio, los paneles solares son el conjunto de varias celdas solares conectadas en serie. Entonces, cuanto más grande sea el panel solar, más celdas solares tendrá, y por lo mismo captará más energía del sol, dando como resultado la generación de una mayor cantidad de electricidad. Jesús Sánchez pregunta, ¿cómo se genera un manantial en medio del desierto? Es importante aclarar que en el desierto no se forman manantiales, sino oasis. Veamos las diferencias. Un manantial, o también conocido como ojo de agua, es un flujo de agua que brota de la tierra habitualmente en zonas montañosas o en el fondo de los valles. Por lo general, se forman cuando un acuífero, una formación bajo la superficie de la tierra, se llena tanto de agua que el líquido sencillamente busca una salida a través de las piedras o la tierra. Los poros y grietas en la tierra facilitan el flujo y almacenamiento del agua proveniente de la lluvia, convirtiéndose en agua subterránea. Y como dije antes, una vez que el acuífero se llena lo suficiente, el agua brota formando los manantiales.
Existen dos tipos, el perenne, cuyo flujo es continuo durante todo el año, y el estacional, donde hay periodos en los que el agua no brota, ya sea porque se secó o simplemente porque no ha llovido lo suficiente para llenar y derramar el acuífero. Por otra parte, los oasis son terrenos con un poco de vegetación y agua localizados en algunas partes en medio del desierto. Pero ¿cómo se forman? En el desierto casi no llueve, por lo que sería difícil la formación de manantiales. Sin embargo, bajo varias capas de arena a mucha profundidad hay un poco de agua, y en algunos puntos el líquido sube a la superficie, y gracias a la pequeña humedad que se forma en la orilla también crece un poco de vegetación, formando así un oasis. Existen oasis tan grandes que incluso se forman asentamientos humanos. El árbol principal en este terreno es la palmera datilera, pero también crecen árboles de albaricoques, una fruta similar al durazno y pariente cercano del chabacano. Scarlett Camacaro pregunta, ¿qué existía antes del universo? El universo, como lo conocemos actualmente, es el resultado del Big Bang, una gran explosión que dio origen al universo hace 13.800 millones de años, de acuerdo a una teoría científica. Dicha teoría explica que después de esa gran explosión, el universo se expandió y al enfriarse se formaron las primeras partículas subatómicas y después los átomos, y la gravedad intervino para que estos elementos se unieran para dar origen a las estrellas, planetas, soles, galaxias, etc. Pero entonces, ¿qué existía antes de todo esto? A principios de marzo de este año 2018, el físico y astrofísico Stephen Hawking propuso que antes del Big Bang prácticamente no existía nada. Bueno, no es que no existiera materia, sino que no existía nada de lo que surgió después. En otras palabras, tanto las leyes de la física como el mismo concepto del tiempo surgió después del Big Bang. Entonces, para Stephen Hawking, si antes del Big Bang no existía el concepto del tiempo, es absurdo pensar en un antes. Igualmente, todo lo que pudo haber existido antes no obedece a las leyes de la física, ya que estas también comienzan a aplicarse después de la gran explosión. Para Stephen Hawking, pensar en lo que había antes del Big Bang no tiene sentido. Es como preguntarse dónde está el inicio de la Tierra si sabemos que es redonda y no tiene un punto inicial, o bien preguntarse si existe más sur después de llegar al punto más lejano del polo sur. José Andrés, el Uto Amogochak, pregunta, ¿cuándo se inventó el primer automóvil? El francés Nicolas Joseph Cugnot inventó en 1769 el que sería técnicamente el primer automóvil, aunque este funcionaba a vapor. En 1815, Joseph Bosek construyó un auto propulsado con aceite. En 1860, el belga Etienne Lenoir creó un automóvil con motor de combustión interna que trabajaba con gas de carbón, pero el primer automóvil de combustión interna que funcionaba con gasolina fue creado y patentado por Carl Benz el 26 de enero de 1886. Se trataba de un triciclo motorizado con capacidad para 2 personas y alcanzaba una velocidad máxima de 16 km por hora. Loli Tomei pregunta, ¿por qué el mar es salado? Lo primero que necesitamos saber es que el mar se nutre con el agua que desemboca de los ríos y arroyos, y la sal proviene de las rocas. Veamos el proceso. Cuando llueve, el agua que cae a la tierra contiene ácido carbónico, el cual surge de la mezcla del agua y el dióxido de carbono que se encuentra en el aire. El caso es que aquel ácido carbónico provoca que el agua sea más ácida y por lo tanto tenga el poder de erosionar o destruir las rocas. Cuando el agua de la lluvia cargada con ácido carbónico erosiona las rocas, surgen iones, los cuales se depositan en los arroyos y lagos para finalmente llegar al océano. Los principales iones que se encuentran en el agua del mar son el cloro y el sodio, que al combinarse dan lugar al cloruro de sodio o sal común. Pero no solo el agua de los ríos y los arroyos provocan la salinidad en el mar, ya que también hay otros factores como los deshielos, la evaporación del agua, las erupciones volcánicas y las aberturas hidrotermales que se encuentran en el fondo del mar, donde el agua se mezcla con otros minerales a temperaturas muy altas, dando como resultado un mayor nivel de sal en el agua. Los océanos contienen 35 gramos de sal por cada litro de agua. Sin embargo, no todo el océano es igual de salado. En las zonas tropicales, la evaporación es mayor gracias a los rayos del sol, provocando que el agua sea más salada, mientras que en las zonas más frías, como el océano Ártico, el nivel de sal es menor. Roldán Echeverría pregunta, ¿cuál es el modelo de auto más vendido en México y en Latinoamérica?
Este es un dato que cambia cada año, así que me basaré en el año actual. Durante mucho tiempo, el auto más solicitado en México era el Tsuru de Nissan, pero eso se acabó debido a que el último modelo se fabricó el 31 de mayo del 2017. Así que durante el primer trimestre de este año, el auto más vendido en México fue el Versa, igualmente de Nissan, con 22.947 unidades vendidas entre enero y marzo del 2018. Por otra parte, el auto más solicitado en América Latina es el Chevrolet Onix con 54.637 unidades vendidas, igualmente entre enero y marzo del 2018. El tío Bombón pregunta, ¿en qué fecha nació Chabelo? Imagino que esta pregunta es porque se han hecho infinidad de memes asegurando que Chabelo es inmortal y que nació hace cientos de años. Incluso se dice que los aztecas lo llamaban Chabelotl. Y también existe una fotografía de la Revolución Mexicana de 1910 donde él aparece. Pero obviamente esto solo es una broma. Para mis amigos que no son de México y quizá no conozcan a este personaje, se trata de un actor, comediante, conductor y hasta cantante mexicano llamado Javier López Rodríguez, mejor conocido como Chabelo, un personaje que simula ser un niño muy grande que llora por todo. Yo vengo a que me haga favor de pagarme, porque yo le presté al chavo mi bicicleta y el chavo me la agarró. Sin embargo, Chabelo no es inmortal, o por lo menos eso dice el actor, que asegura haber nacido el 17 de febrero de 1935. Actualmente tiene 83 años. Este actor ha protagonizado varias películas e incluso apareció con el famoso comediante Cantinflas. Pues yo lo que quiero es darte. ¿Darme qué? ¿Darme qué? No, digo darte para que compres la rueda de la bicicleta, hombre. Abuso. También participó en el programa cómico de los 70s y 80s La Carabina de Ambrosio, interpretando varios personajes como el muñeco Pujitos o Gillo el Monaguillo. Pero sin duda, su trabajo más importante fue En Familia con Chabelo, un programa de concursos que se transmitía los domingos por la mañana y que se mantuvo al aire durante casi 48 años. Inició transmisiones el 6 de enero de 1968. Miren nomás, ¿cómo andaban los muebles de la casa? Pues un poco mal. Pero miren nomás, qué regalote, señora. Miren la más. Y el último programa fue el 20 de diciembre del 2015. Preguntas y respuestas, parte 8. Jugando con Maru pregunta, ¿alguien tiene un auto exclusivo? Sí, el auto llamado Maybach Excelero fue creado por la empresa Fulda como prototipo para probar un nuevo tipo de neumáticos. Solo se creó una unidad y tiene características nada despreciables, como una potencia de 700 caballos de vapor y una velocidad máxima de 350 km por hora. Este exclusivo auto fue comprado por un rapero estadounidense llamado Birdman en el 2011 por un precio de $8 millones. El Tipo Films pregunta, ¿cuáles son los cuadros de arte que han sido robados y aún no se han recuperado? A lo largo de la historia, ni siquiera el arte se ha salvado de los delincuentes, que han robado varios cuadros y hasta el momento siguen perdidos. Algunos de esos cuadros son los siguientes. La Adoración, obra del periodo barroco creada por el pintor italiano Caravaggio, fue extraída del Museo de San Lorenzo en Sicilia en 1969 y está valorado en $20 millones. Aún no se ha recuperado, pero existen rumores que fue destruido poco tiempo después de ser robado. Robo masivo en el 2010. En el año 2010, las pinturas Paloma con guisantes de Pablo Picasso, La Pastoral de Henri Matisse, Olivos cerca del estanque de George Braque, Mujer con abanico de Amedeo Modigliani y Naturaleza muerta con candelero de Fernand Leyer fueron robadas del Museo de Arte Moderno de París el 20 de mayo del 2010. Expertos en arte aseguran que el valor de las 5 pinturas alcanza los 200 millones de euros, aunque las autoridades se vieron más austeras, bajando el valor a 100 millones. Un año después, en el 2011, arrestaron al presunto ladrón, un hombre llamado Geraint Tomic, mejor conocido como el Hombre Araña. Sin embargo, las pinturas no han sido localizadas. Base with Vizcaria. Esta pintura de Vincent Van Gogh fue robada del Museo Mohamed Mahmoud Kali, ubicado en El Cairo el 21 de agosto del 2010. Dicha pintura está valuada entre 50 y 55 millones de dólares y obviamente no ha sido recuperada. AXL, cosas de videojuegos. Alex pregunta, ¿cuál es el primer fósil encontrado?
El primer fósil registrado en la historia se llama Scrotum humanum y creo que no es muy difícil traducir ese nombre al español, ya que es bastante claro. Además, su peculiar forma, muy parecida a cierta parte de los genitales masculinos, no deja mucho a la imaginación. El descubrimiento de este fósil se registró en 1677, interpretado como el resto petrificado de un elefante o de un gigante humano. Así es, amigos curiosos, de un gigante humano. En ese tiempo se pensaba que en el pasado habían existido seres humanos gigantes. Sin embargo, en realidad, este fósil es el fémur de un dinosaurio, que curiosamente tiene parecido con cierta parte del cuerpo masculino. 86 años después, en 1763, el naturalista Richard Brooks hizo esa aclaración. Como dije antes, el Scrotum humanum es el primer fósil registrado en la historia, aunque los paleontólogos piensan que seguramente antes de 1677, la humanidad ya había encontrado otros fósiles, pero como no sabían lo que eran, simplemente no le dieron importancia y no los registraron. Axel Montes de Oca pregunta, ¿cuál es la película menos taquillera de la historia? Es importante aclarar que este dato se obtiene haciendo una comparación entre el presupuesto utilizado para la realización de la película y el dinero recaudado en taquilla. Aclarado ese punto, la película menos taquillera de la historia del cine es Las aventuras de Pluto Nash, película del 2002 protagonizada por Eddie Murphy, una historia futurista ambientada en el año 2087, donde un antiguo contrabandista llamado Pluto Nash es el dueño del club nocturno más popular en la Luna. El problema surge cuando el protagonista se niega a vender su club nocturno a un mafioso llamado Rex Crater, que busca ser el dueño de la mayor cantidad de terreno lunar. Esta superproducción costó $100 millones, pero eso a nadie le interesó, porque solo recaudó $4.400.000, es decir, solo recaudó el 4.4% del costo total de la película, haciéndola un completo fracaso. Alexander González pregunta, ¿cómo se inventó la calculadora? Técnicamente, la primera calculadora de la historia fue el ábaco, inventado en la época mesopotámica hace aproximadamente 5000 años, aunque tiempo después surgieron otras versiones en China, en Japón, en Roma y en la India. Actualmente, el ábaco sigue siendo utilizado en la India y en China, donde es conocido como Xuan Pan. Varios siglos después, en 1623 en Alemania, Wilhelm Schickard inventó la primera máquina para sumar, un aparato grande lleno de palancas al que se le llamó reloj calculador, y era capaz de sumar y restar números de 6 dígitos. 19 años después, en 1642, Blaise Pascal desarrolló en Francia un nuevo aparato que fue patentado con el nombre de Pascalina un año después, en 1645. Con la Pascalina, además de sumar y restar, también se podía multiplicar y dividir. En 1706, el alemán Gottfried Leibniz perfeccionó la Pascalina, colocando un cilindro conocido como rueda de Leibniz que facilitaba su uso. En 1902, el estadounidense James L. Dalton realizó una gran innovación a las calculadoras, reemplazando las palancas por botones parecidos a las teclas de una máquina de escribir. En 1957, IBM creó la primera calculadora comercial completamente electrónica. Se trataba del modelo IBM 608, que no era precisamente una calculadora de bolsillo y tampoco era nada barata, ya que costaba nada más $80,000. Al mismo tiempo, en Japón, Casio desarrolló la primera calculadora eléctrica, el modelo 14A, que está catalogado como la primera calculadora relativamente compacta. Y digo relativamente porque en realidad estaba pegada a un escritorio. En esa época, las calculadoras eran grandes y necesitaban estar conectadas a la corriente. Por eso, durante la década de 1960, se trabajó en el desarrollo de calculadoras que no dependieran de la electricidad. De esa manera, en la década de 1970, aparecieron las primeras calculadoras portátiles que usaban baterías recargables. Algunos de esos modelos fueron la Sanyo ICC 0081, la Canon Pokertronic y la Sharp QT8B. Tiempo después se desarrolló el circuito integrado y los microchips, que aumentaron la capacidad para realizar cálculos complejos de trigonometría, logaritmos, funciones, etc. Uno de los primeros modelos con circuito integrado fue la MK6010 de Mostec. En 1973, en Texas, se puso a la venta la primera calculadora científica, el modelo SR10. Y finalmente, con el paso de los años, se crearon las calculadoras con paneles solares, que ya no utilizaban baterías.
Josué Jiménez pregunta, ¿cuál es el país más antiguo y cuál es el país más reciente? San Marino es el país más antiguo y curiosamente también es el país más pequeño del mundo. Se encuentra completamente rodeado por Italia y fue fundado el 3 de septiembre del año 301, o sea que está a punto de cumplir 1717 años de antigüedad. San Marino es un micropaís con una superficie de apenas 62 kilómetros cuadrados y hasta el 2009 solo tenía una población de 31.716 habitantes. Por otra parte, el país más joven es Sudán del Sur, localizado obviamente al sur de Sudán en el continente africano. Sudán del Sur declaró su independencia en el 2011. Tiene una superficie de 619.745 kilómetros cuadrados y una población de más de 8 millones de habitantes. Tristemente, Sudán del Sur también es un lugar muy conflictivo y uno de los países con mayor hambruna en el mundo. Hasta junio del 2017, aproximadamente 5.500.000 personas necesitaban alimentos urgentemente, mientras que más de 1 millón de niños sufrían desnutrición aguda. Christopher Emanuel Becerril Piña pregunta, ¿cuándo se inventó el Internet? Actualmente es imposible imaginar una vida sin Internet. Esta gran herramienta surgió en 1969 como un proyecto militar cuando el Departamento de Defensa de Estados Unidos buscaba una manera de asegurar las comunicaciones en caso de un ataque nuclear por parte de la URSS. De esta manera crearon el predecesor del Internet, un sistema para intercambio de archivos y mensajes llamado ARPANET, que significa Red de Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados. Este sistema era utilizado sin problemas hasta que en 1975 se comenzaron a realizar pruebas con un nuevo protocolo llamado Protocolo de Control de Transmisión Protocolo de Internet, mejor conocido como TCP/IP. Para 1983, este protocolo fue activado permanentemente y tan solo 7 años después, en 1990, ARPANET dejó de funcionar. El protocolo TCP/IP permitió conectar muchos más ordenadores a la creciente red. Finalmente, en la década de los 90 surgió la Red Informática Mundial o World Wide Web, el famoso www presente en la dirección de cualquier sitio web y que es como conocemos a Internet en la actualidad. Alexis Noé Ramos Ayala pregunta, ¿por qué se llama planeta Tierra si la mayoría es agua? ¿No debería llamarse planeta agua? La superficie de nuestro planeta está cubierta por un 70 o 75% de agua aproximadamente. Entonces, ¿por qué se llama planeta Tierra y no planeta agua? Recordemos que los planetas del sistema solar reciben su nombre en honor a los dioses de la mitología griega y la mitología romana: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno e incluso Plutón, aunque ya no es un planeta. Y la Tierra también sigue esa regla. Nuestro planeta se llama Tierra no por la cantidad de tierra o agua que hay en él, sino porque en la mitología griega existe una deidad llamada Gea, considerada la diosa de todo o madre universal. Además, la palabra Gea significa tierra. Por eso, al supercontinente que ocupaba nuestro planeta hace millones de años se le llama Pangea, que significa toda la Tierra. Así que se podría decir que el verdadero nombre de nuestro planeta es Gea, que significa tierra. Pero aún así, si nuestro planeta recibiera su nombre basándose en la cantidad de agua o tierra que hay en él, igualmente recibiría el nombre de Tierra. ¿Pero por qué? Recordemos que al principio dije que la superficie de nuestro planeta está cubierta por un 70 o 75% de agua. Pero ahí está el detalle, el agua solo cubre la superficie. Debajo de toda esa agua hay más superficie sólida. Así que en realidad nuestro planeta está conformado por más superficie sólida que líquida. Pongamos un ejemplo. Si pudiéramos separar el agua y la tierra de nuestro planeta y colocarlos en recipientes separados, la tierra ocuparía una cubeta, mientras que el agua apenas llenaría un vaso. Alexis Amaro pregunta, ¿cuál fue la primera pintura? Se piensa que una serie de pinturas encontradas en la cueva de Nerja, ubicada en Málaga, en España, podrían ser las primeras pinturas rupestres de la historia. Una pintura rupestre es un dibujo o boceto prehistórico plasmado en rocas o cavernas. Las pinturas encontradas en la cueva de Nerja representan animales. Los historiadores aseguran que dichas pinturas tienen aproximadamente 42.000 años de antigüedad. Preguntas y respuestas, parte 9. Alexis Amaro pregunta, ¿cuál es el deporte más peligroso?
El deporte más peligroso es el salto base, también conocido como salto del hombre pájaro. Se trata de una modalidad del paracaidismo que consiste en saltar en caída libre desde sitios muy altos como edificios, puentes, antenas, montañas, precipicios o acantilados, utilizando únicamente un traje especial para planear y guiar el camino mientras está cayendo, aunque a veces los saltadores ni siquiera utilizan ese traje especial. Al final abren un paracaídas para controlar el aterrizaje. Lo peligroso de este deporte es que al estar cayendo, alguna inesperada ráfaga de viento podría provocar que la persona pierda el control y caiga precipitadamente sin tener tiempo para abrir el paracaídas, o bien el mismo viento puede causar un choque fatal contra la montaña. En el 2016, al menos 40 personas fallecieron practicando el salto base. Por cierto, la palabra base son siglas en inglés. La letra B viene de buildings, que significa edificios. La letra A viene de antenas, haciendo referencia a las altas antenas de tendido eléctrico. La letra S proviene de span o puentes, en este caso se refiere al arco de los puentes, y la letra E viene de earth, que significa tierra, y hace referencia, como dije antes, a formaciones naturales muy altas como precipicios, acantilados, montañas, etc. Alexis Noé Ramos Ayala pregunta: si juntáramos toda el agua del mundo en cubetas, ¿cuántas cubetas tendríamos? Como dije en un video anterior, la superficie de nuestro planeta está cubierta por un 70 o 75% de agua. Hablando en litros, esa cantidad equivale a 1.260 millones de trillones de litros de agua, la cual está distribuida de la siguiente manera. El 98% es el agua salada que se encuentra en mares y océanos. El 2% restante es agua dulce. De esa cantidad, el 1.6% está congelada en los casquetes polares y glaciares. El otro 0.36% se encuentra bajo el suelo en pozos y acuíferos. El 0.036% se encuentra en lagos y ríos. Y finalmente, el 0.004% restante se encuentra en estado gaseoso. Ahora que conocemos la cantidad de agua que hay en nuestro planeta, suponiendo que el 100% es líquida y tomando en cuenta que una cubeta pequeña tiene capacidad para 4 litros, dividiendo 1.260 millones de trillones de litros de agua entre 4, tenemos que necesitaríamos 315 millones de trillones de cubetas de 4 litros para colocar toda el agua de nuestro planeta. Christopher Emanuel Becerril Piña pregunta: ¿cómo inició el tiempo? Imagino que te refieres a cuándo comenzó a contabilizarse el tiempo. Como dije en un video anterior, el concepto de tiempo se aplica después de la explosión conocida como Big Bang, que dio origen a nuestro universo hace aproximadamente 13.800 millones de años. Por otra parte, en la antigüedad, nuestros antepasados observaban el tiempo para organizar sus actividades, y la medición solo consistía en dos partes, la que tenía luz del sol y la que solo era oscuridad. Así surgió el concepto de días como medición del tiempo. Christopher Emanuel Becerril Piña pregunta: ¿cuál es tu video con más vistas? El video con más vistas de este canal es el siguiente: 14 cosas que no sabías del terremoto de 1985. Este video tiene más de 1.700.000 vistas, pero la verdad, aunque es el video más popular, no me gusta tanto. El tema es bastante interesante, pero la verdad, faltó mucha información importante. Además, mi voz, se escuchaba algo distinta. Hola, bienvenidos a Curiosidades M. O eso creo. De hecho, pienso hacer una reedición de este video con información más completa. Eric78 Rodríguez pregunta: ¿un perro se puede comer a otro perro? En México existe una frase que dice: perro no come perro, pero por supuesto eso es una mentira, ya que un perro sí puede comer a otro perro por distintas razones. La primera es por hambre extrema. Cuando un perrito no ha comido nada en mucho tiempo, recurre al canibalismo. Podría parecer un dato perturbador, pero es algo que varios animales, incluyendo al ser humano, practican en un momento extremo en el que no han comido nada en mucho tiempo. Por otra parte, algunas ocasiones las perritas suelen matar y comerse a sus crías a los pocos días de nacimiento, aunque esto no es tan común.
Pero ¿por qué la perrita hace esto? Los veterinarios aseguran que lo hace porque la perrita ha verificado que algún cachorrito nació enfermo o con alguna malformación, por ello decide sacrificarlo, y cuando se lo come es para proteger al resto de la camada. La madre sabe que un cachorrito muerto atraerá insectos u otros depredadores que pondrán en peligro a los cachorritos sanos, y para evitar eso decide limpiar el nido para no dejar rastro del perrito muerto. Jorge Oliver pregunta, ¿se podría tener hijos sin tener relaciones sexuales? La respuesta es sí, y dos de los métodos más utilizados son la inseminación artificial y la fecundación in vitro. La inseminación artificial es un método en el que se introducen espermatozoides en el útero, pero no de la manera tradicional, sino a través de una cánula. Una cánula es un pequeño tubo de goma o algún otro material utilizado en la medicina para introducir o extraer líquidos del cuerpo. Existen dos tipos de inseminación: la inseminación artificial conyugal, en la que el esperma proviene de la misma pareja, o la inseminación artificial de donante, en la que, como su nombre lo indica, el esperma proviene de un donante. El otro método común es la fecundación in vitro. In vitro proviene del latín y significa en cristal. Este método es más complejo que el anterior, ya que después de un tratamiento de varios días, se realiza una punción folicular en la mujer. Una punción folicular es una pequeña operación de bajo riesgo en la que se extraen óvulos. Por otra parte, también se obtienen espermatozoides, y una vez que se tienen ambos, se fecunda al óvulo en un laboratorio para obtener embriones, y cuando los embriones están listos, se introducen en el útero. Existen 4 tipos de fecundación in vitro. El primero es en el que tanto el óvulo como el esperma provienen de la pareja. El segundo es donde el óvulo proviene de la pareja, pero el esperma es de un donante. El tercero es lo contrario, en el que el esperma es de la pareja, pero el óvulo proviene de una donante. Y el cuarto consiste en que tanto el óvulo como el esperma no provienen de la pareja, sino de donantes. Josué Jiménez pregunta, ¿cuál es el país más pacífico del mundo? El Global Peace Index, o en español, Índice Global de Paz, un indicador que mide el nivel de paz de un país o una región, concluyó que Islandia es el país más pacífico del mundo. Islandia es una isla con una superficie de 103.000 kilómetros cuadrados y hasta el 2017 tenía una población de 334.000 habitantes. Este país es muy seguro, tiene pocos problemas internos y casi no tiene conflictos con países vecinos. Además, la isla cuenta con varios atractivos naturales como el Círculo Dorado, donde se encuentra la cascada Gullfoss, además del Parque Nacional Thingvellir. También tiene un popular e impresionante geyser llamado Geysir. Scrappy One pregunta, ¿cuáles son las ciudades más peligrosas de México? Lamentablemente, aunque México es un país hermoso, con muchos atractivos turísticos interesantes y bellos paisajes naturales, la crisis de inseguridad no es un secreto para nadie, y de acuerdo con Forbes, las ciudades más peligrosas de México son Los Cabos, localizada en el estado de Baja California Sur; Acapulco, en el estado de Guerrero; Tijuana, ubicada en el estado de Baja California Norte; La Paz, igualmente localizada en el estado de Baja California Sur; y finalmente Ciudad Victoria, localizada en el estado de Tamaulipas. Diego Reséndiz pregunta, ¿las arañas pueden entrar al cerebro y colocar huevecillos? Aunque es verdad que las arañas pueden ingresar al oído, por lo regular solo llegan al conducto auditivo y se quedan ahí. En realidad sería muy complicado que llegaran hasta el cerebro, ya que no es un camino directo. Sin embargo, aún estando solo en el conducto auditivo, el intruso arácnido puede provocar sensación de hormigueo, dolor de oído y dolor de cabeza. Cuando una arañita se introduce en el oído, la mejor manera de sacarla es vertiendo agua para que salga por sí sola, ya que al utilizar pinzas se corre el riesgo de lastimar el interior del oído. Roberto Zamora pregunta, ¿cuál es la persona más longeva de la historia? De acuerdo al libro Guinness de los Récords, la persona más longeva de la historia fue una mujer francesa llamada Jeannie Lois Calment, que nació el 21 de febrero de 1875 y falleció el 4 de agosto de 1997 a los maravillosos 122 años de edad.
Leonardo Rodríguez pregunta, ¿cuál fue el primer idioma del mundo? De acuerdo a una teoría llamada monogénesis, que significa un solo origen, el primer idioma del mundo es la protolengua, y se piensa que era una lengua única que se hablaba en todo el mundo. Por ello, algunos historiadores suelen llamarla también protomundo. Preguntas y respuestas, parte 10. Scrappy One y Alexis Amaro preguntan, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Técnicamente el huevo fue primero, pero no el de la gallina, pues los primeros huevos que existieron en la historia fueron los corales hace más de 540 millones de años. Después los insectos comenzaron a colocar huevos, más adelante los dinosaurios y hasta mucho tiempo después aparecieron las aves hace 150 millones de años. Ahora, hablando de las gallinas, mucha gente piensa que el huevo fue primero porque las aves evolucionaron de los dinosaurios, y recordemos que los dinosaurios nacían en huevos, y como todas las aves también nacen en huevo, entonces el huevo tuvo que ser primero, pero los científicos han descubierto que la gallina fue primero que el huevo, al encontrar en los ovarios de esta ave una proteína llamada ovocleridina 17, que tiene un papel esencial en la formación del cascarón. Esta es evidencia suficiente para afirmar que la gallina fue primero que el huevo, y que además la primera gallina no nació de un huevo, sino de otra especie de aves llamada Gallo banquiva hace 7400 años en China. Así que en realidad se considera que la gallina es una mutación del gallo banquiva, y que esa gallina mutante fue la primera en poner un huevo de gallina como lo conocemos en la actualidad. Alexis Amaro pregunta, ¿cuál es la serpiente más peligrosa del mundo? La peligrosidad de una serpiente depende de varios factores, como su agresividad, la cantidad de veneno que inyecta y la misma composición del veneno, entre otras cosas, pues la serpiente más agresiva puede no tener el veneno más letal y viceversa. La serpiente con el veneno más letal no es precisamente la más agresiva. Así que para responder esta pregunta me basaré únicamente en la serpiente que tiene el veneno más letal. Aclarado este punto, la serpiente terrestre más peligrosa es la taipán del interior o serpiente feroz, cuyo nombre científico es Oxynaurus microlepidotus. Se encuentra en Australia y el veneno de un solo ejemplar es capaz de matar a 250,000 ratones, o a un promedio de 100 adultos en un tiempo de 45 minutos por persona. Pero una gran ventaja para nosotros es que es un animal muy dócil y tímido, y rara vez ataca a un ser humano. De hecho, cuando ve a una persona se espanta y prefiere escapar. Pero como dije antes, la taipán del interior es la serpiente más peligrosa en tierra, pero en el agua hay una aún más peligrosa. Y repito que solo me estoy basando en la serpiente con el veneno más letal. En este caso estoy hablando de la serpiente marina de Blecker, cuyo nombre científico es Hydrophis belkeri. Esta pequeña serpiente se encuentra nadando en algunas zonas del Océano Índico, el Golfo de Tailandia y Australia, y tiene un veneno nada más 100 veces más potente que el de la serpiente taipán del interior. Sin embargo, al igual que esta, la serpiente marina de Belker no es agresiva. Cuando muerde, no inyecta todo su veneno y rara vez ataca a un ser humano. No obstante, cuando lo hace es muy peligroso, ya que se necesita tan solo unos pocos miligramos para matar a 100 personas. Alexis Noé Ramos Ayala pregunta, ¿cuánto tiempo tardaríamos en ver todos los videos de YouTube? Lamentablemente es imposible ver todos los videos de YouTube, pues se calcula que hasta principios del año 2018 esta plataforma contaba con más de 7,000 millones de videos. Así que suponiendo que cada video tuviera una duración de 1 minuto, estaríamos hablando de más de 7,000 millones de minutos, lo que equivale a más de 116,666,666 horas, es decir, 4,461,111 días, que equivale nada más a 13,318 años. Pero hay que tomar en cuenta que esta teórica cifra solo aplicaría hasta principios del 2018, pues la cantidad de videos aumenta cada día. Se calcula que cada minuto se suben 300 horas de nuevos videos a YouTube. WSNSGD pregunta, ¿cuál fue el primer test de inteligencia? A finales del siglo XIX, Francis Galton, a quien se le conoce como el padre de las pruebas psicológicas, fue el primero en crear técnicas para medir la inteligencia.
Él tenía la teoría que la información que recibimos a través de los sentidos y su funcionamiento influye en el desarrollo de las habilidades intelectuales. Además, pensaba que la inteligencia se heredaba y para demostrarlo estudió el árbol genealógico de varias personas y desarrolló los primeros test de inteligencia que actualmente no son válidos, pero que sirvieron de base para que a principios del siglo XX Alfred Binet desarrollara tareas para medir la inteligencia en escuelas públicas. Este hombre pensaba que las pruebas y los test de inteligencia de Francis Galton no podían diferenciar lo que un niño o un adulto podían hacer y que tampoco eran suficientes para medir el intelecto humano. Por ello, desarrolló otras pruebas que medían procesos intelectuales complejos, como la capacidad de juicio, la memoria, la comprensión y el razonamiento. El objetivo de estas pruebas era detectar las fortalezas y debilidades cognitivas de los niños. Gracias a esto, Alfred Binet desarrolló el primer test de inteligencia en 1904. Red Fox pregunta, ¿cuál ha sido el terremoto más grande de la historia? El terremoto más grande que se ha registrado en la historia ocurrió en Chile el 22 de mayo de 1960 a las 3 de la tarde con 11 minutos y tuvo una magnitud de 9.5 grados en la escala de Richter. También es conocido como el terremoto de Valdivia, ya que esta ciudad fue la más afectada. Este terremoto produjo un maremoto con olas de 8 y 10 metros que afectaron varias costas del Océano Pacífico e incluso llegaron hasta Hawái, Nueva Zelanda y Japón. Se calcula que el terremoto de Valdivia dejó un saldo aproximado de 2.300 fallecidos y 2 millones de personas se quedaron sin hogar. Miguel Hernández pregunta, ¿qué es lo que provoca el hipo? El hipo es un espasmo brusco e involuntario del diafragma, un músculo que se encuentra justo debajo de los pulmones. Cuando inhalamos, el diafragma desciende y se contrae un poco de su posición original para que los pulmones puedan llenarse de aire, y al exhalar pasa lo contrario. El diafragma se relaja y vuelve a su tamaño y posición original. Los encargados de controlar los movimientos entre el cerebro y el diafragma son los nervios frénicos, y cuando estos nervios se ven afectados o irritados por alguna razón, envían señales erróneas al cerebro, causando que el diafragma descienda bruscamente, provocando que entre el aire de golpe a la garganta, chocando contra la laringe y las cuerdas vocales, produciendo el famoso hipo. Y como el diafragma está relacionado con las cuerdas vocales, se genera ese incómodo pero cómico sonido característico. Esta contracción repentina del diafragma, que da como consecuencia el hipo, puede ocurrir por diferentes factores como beber alcohol en exceso, comer mucho o demasiado rápido, ingerir alimentos picantes o que contienen gran cantidad de condimentos o especias, irritación del estómago o la garganta, ser alérgico a algún medicamento o bien tomarlo en exceso, o incluso estar nervioso, ansioso o en una situación de mucho estrés. Finalmente, existen 3 tipos de hipo. Simple, también es llamado hipo común. Los médicos no han detectado qué lo causa, pero desaparece solo después de varios segundos, minutos o en pocas horas. Persistente, dura más de 48 horas y puede ser causado por una condición física como reacción a algún medicamento, alguna enfermedad o bajos niveles de potasio, y para tratarlo se podría necesitar el uso de medicamentos. Intratable, este puede durar semanas e incluso meses o hasta años, y por lo regular es el síntoma de alguna enfermedad. En este caso es indispensable el uso de medicamentos para controlar los cuadros. Por cierto, un hombre llamado Charles Osborne tiene el récord del ataque de hipo más largo de la historia, con nada más 68 años de duración. Inició repentinamente en 1922 y terminó en 1990. Tristemente, el pobre hombre murió un año después, en 1991. Al principio tenía 40 contracciones de hipo cada minuto y a lo largo de los años fueron disminuyendo hasta desaparecer por completo. Se calcula que a lo largo de los 68 años que duró el ataque de hipo, sufrió un total de 430 millones de contracciones. Jugando con Maru pregunta, ¿se puede morir de amor? Todos hemos visto que cuando alguien termina una relación amorosa, no faltan las frases como sin ti me moriré o me rompiste el corazón, acompañadas de canciones con palabras masoquistas como la siguiente. Moriré cuando te mire besando a otro, me moriré. O al contrario, nunca falta la frase de amor nadie se muere. Sin embargo, lejos de ser frases poéticas, dramáticas o telenovelescas, sí se puede morir de amor debido a una rara afección llamada miocardiopatía de Takotsubo, también conocida como el síndrome del corazón roto.
un padecimiento descubierto en 1990 por médicos japoneses. El síndrome del corazón roto puede terminar en un infarto provocado por una fuerte descarga de catecolaminas al corazón. Las catecolaminas funcionan como neurotransmisores y se liberan en la sangre cuando una persona está bajo mucho estrés físico, angustia o en este caso mucha tristeza provocada por la ruptura amorosa o también la tristeza que genera el fallecimiento de un ser querido. Por cierto, las catecolaminas más comunes son la norepinefrina, la epinefrina y la dopamina. Y recordemos que la dopamina es uno de los químicos que libera nuestro cerebro en las diferentes fases del amor. Como dije antes, el síndrome del corazón roto puede terminar en un infarto, pero en realidad no se considera un problema alarmante, ya que a nivel mundial fallece solo el 3% de las personas que sufren esta afección. Un dato interesante es que de ese 3%, el 90% de los fallecimientos son mujeres. Así que ya saben, amigos, y en especial amigas curiosas, si sufren alguna decepción amorosa, lo mejor es tomarse las cosas con calma para no llegar al extremo de morir de amor. Amigos curiosos, si el video les gustó, no olviden regalarme un like, ya que es muy importante para que el canal siga creciendo. Igualmente, no olviden compartir el video con sus familiares, amigos y enemigos. Por ahora me despido deseando que tengan un excelente día. Cuídense mucho y recuerden que esto es Curiosidades M.